Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Oye, estamos en otro episodio más del Dímelo Kevo Podcast. Y tú sabes que estos episodios, oye, no son, ¿verdad? Los más que tú dices, diablo, están estructurados, están en el mismo sitio. Nosotros siempre estamos cambiando de lugares, nosotros estamos con cosas diferentes y hoy no es la excepción. Hoy yo te quiero, ¿verdad?, exhortar a que te quedes hasta el final, porque si tú estás viendo últimamente en Puerto Rico que la política es tendencia, tienes que quedarte en este episodio porque no te trajimos a cualquier persona, trajimos a una persona que nos va a educar y que nos va a llevar, ¿verdad?, a tener una visión más clara al final de este podcast. Y yo creo que esa es mi misión. Yo creo que esta es una de las primeras veces, ¿verdad?, que en este podcast nos atrevemos a tratar de infundirnos un poquito en esto de la política porque es la manera de aportar mi granito de arena. Queremos un cambio real y queremos ver y estar al día de qué son las cosas que están pasando en Puerto Rico. Así que si tú quieres también estar ahí, tienes que quedarte hasta el final. Pero por eso es que estás viendo en pantalla Facility Wash Services desde Dorado, porque mira, para que lo vayas rápido, toda esa gente que está buscando las mejores limpiezas residenciales o estás buscando, no sé, necesitas una limpieza para tu restaurante, esta es la gente perfecta porque ellos van a ir y son especializados en el soft wash. Así que lo único que tienes que hacer es llamar al número en pantalla, ellos le van a decir, oye, vine por Dímelo Kevo, me dijeron que ustedes son los mejores en esto y ellos van, mira, con mucho gusto a ir a tus facilidades. Lo segundo que estás viendo es nuestra marca de ropa de aquí de Puerto Rico. Oye, se ve cabrón. Lo puedes buscar en Instagram, lo puedes buscar en nuestra webpage. Si tú quieres esa ropa y que te quede dura, tienes que ir a esta página, pero de que ya, para que tú estés ready con la merch, porque si no, mira, se acaban y van a venir cosas nuevas. Así que tú entro desde ya. Se ve cabrón como lo estás viendo aquí. Y no podemos dejar atrás que hay que darle gracias a Avilés Autos. Oye, estamos en los mejores espacios, nos están dando la oportunidad de estar aquí. Y es por eso que no solamente tienen espacios como este, sino que si tú estás buscando un carrito y se te explotó una goma y estás buscando un carrito que sea chévere y que esté duro, yo te exhorto a que tú vengas aquí a Avilés Autos y tú puedas buscar y tener, obviamente, ese carrito que estás buscando. Ok. Sin más anuncios, porque estos anuncios yo te los tiro ahí de primera para que tú los tengas rapidito. Quiero darle, ¿verdad?, una buena introducción y quiero que, como te dije al principio, te lleves mucho valor en este podcast y estés súper pendiente porque estamos a pocos días de nuestras elecciones, de decidir el futuro de Puerto Rico y trajimos al aspirante a la gobernación 2024 por parte del Partido Independentista y con su campaña Patria Nueva y Movimiento Ciudadano con su alianza. Así que estamos aquí con Juan Dalmau. ¿Qué está pasando? Gracias. Debo de confesar que es la introducción más larga que yo he hecho, mano. Estaba loco de salir de ella. Ha sido adecuada porque a mí a veces me han presentado usando la biografía que sale en Wikipedia. No. Y es una cosa horrible. El 12 de julio del 1980 cruzó la calle. Entonces de repente es como que un día leyó el periódico. No. Esa es la mejor. Ya se acabó. Un placer estar contigo, un placer estar con tus seguidores. Gracias. Y de verdad que, mano, que sea un buen intercambio, un diálogo y me preguntan lo que te dé la gana y yo trataré de contestar lo más que pueda. Oye, no, mano, ready, me gusta. Y sabes que una de las cosas que me emociona de este podcast y más de este episodio es que yo he tenido un sinnúmero, ¿verdad?, de propuestas de otras participantes, ¿verdad?, que están aspirando a diferentes puestos en la política. Y es la primera vez que recibo a alguien que viene con total transparencia. Siempre las veces que he tratado de coordinar con alguien, me estructuran preguntas, quieren hacerlo, ¿verdad?, de una manera o de un ángulo distinto y pues a mí me da trabajo tratar de montarme ahí porque a mí no me gusta como que tratar de darle el ángulo que tú quieres darle. Claro. Y esto de la transparencia pues te la tengo que dar. Juan vino aquí sin saber qué le íbamos a preguntar y con el conocimiento de él y eso me alegra un montón más. Así es, y te voy a decir más, ha sido experiencias mías en el pasado y hoy. De candidatos y candidatas que ponen condiciones de que si tal periodista está, pues yo no voy a ese programa, o si el formato es ese, yo no quiero estar después de tal candidato, yo quiero estar antes. Ese tipo de dinámica. Sí, dan las preguntas, censuran preguntas que someten a veces previamente. La instrucción que yo he dado a mi equipo de campaña es que si yo no me puedo proyectar como soy yo, bueno, pues entonces lo que estoy presentando es un paquete y ese no es el propósito de esto. Así que, mano, pues, con gusto, mano abierta. Oye, gracias por eso. Y hablando de la campaña, como que eso es una de las cosas que más me llamó la atención. En tu campaña de ahora, Patria Nueva, has llevado, ¿verdad?, una campaña que básicamente ha ido por un sinnúmero de podcasts, ha estado, ¿verdad?, en tendencia en las redes sociales
Y nosotros sabemos que quizás en las redes sociales, pues uno tiene un promedio de personas que, ¿verdad? Las edades de quienes lo consumen son de quizás dentro de 18 a 44 años. Eso es como que la gente que más lo consume. Y me lleva a pensar como que, ¿por qué esta vez hacer la campaña de esta manera y por qué quizás es tan importante llegar a este sector de estas edades quizás, ¿verdad? Que consumen este contenido. Mira, hay varios factores. Uno, y este es importante, en estas elecciones van a votar el primer voto 150,000 jóvenes que van a estar cumpliendo 18 años el 5 de noviembre de este año. Pero solamente se han inscrito 52,000. Quiere decir que 98,000 jóvenes que serían primer voto no se han inscrito. Y la fecha límite es el 21 de septiembre. Si el 22 de septiembre ese joven no hizo el trámite y quiere votar, perdió su oportunidad. Aunque vaya 100 veces a la Comisión Estatal de Elecciones, ya expiró la fecha. Si no hay lloriqueo que valga, no vale que tú nada, aunque allí tengas la edad, el deseo, las ganas, no fuiste el 21 de septiembre o antes, no puedes votar. Y yo creo que en estos momentos la responsabilidad de una nueva generación es hacerse presente, ocupar múltiples espacios. Pero uno de ellos importante es el proceso electoral. Nuestros padres, nuestros abuelos tomaron decisiones que nos dejaron el país que ellos estimaban era el que ellos querían. Pero hoy día es un país en quiebra, pobreza. Muchos jóvenes se están yendo de Puerto Rico, no encuentran oportunidades aquí, quieren montar sus negocios. Las trabas burocráticas, tantas cosas, acceso a educación limitado. Y yo creo que deben ellos reescribir la historia de Puerto Rico con su propia firma, con su propia letra. Y este es su momento, pero la Comisión Estatal de Elecciones ha impedido su inscripción. Esto es un mecanismo. La segunda razón por la de los podcasts es porque es absolutamente abierto y democrático. Aquí no hay las ataduras corporativas de que tú perteneces a tal medio y tal medio tiene a tal auspiciador que si tú dices o no dices, esto es aquí, uno a uno, y hablamos como hablamos y, ¿verdad? Y conversamos. Así que eso tiene su valor enorme, democratiza el mensaje, no está limitado a lo que determinan, ¿verdad? Lo que son los medios tradicionales. En tercer lugar, porque yo creo que si tengo la oportunidad de que jóvenes que están abriéndose paso en el mundo, en este caso de las comunicaciones, cada cual con sus respectivas identidades y ¿verdad? Y formatos. Es bien diverso. Es bien diverso y eso tiene su valor. Y yo creo que si yo puedo ayudar en este proceso que abran camino por la figura pública que uno puede ser en un momento dado, bueno, si yo puedo dar la mano, la voy a dar. Y por último, me los disfruto. Claro, así que hay algo de egoísmo. Me los disfruto porque es algo mucho más relajado, es un diálogo y me siento que mi hijo tiene 20 años, mi hija tiene 17. Me siento que estoy hablando con ellos, así que... Oye, y que están contemporáneos, que yo creo que eso, by the way, como que... o sea, cuando vemos los podcasts, tú ves, como tú dices, la diversidad tan grande que hay de la gente que quiere poner todas sus ideas y lo demás, pero al final del día, lo que a mí me impresiona es la gran, ¿verdad?, ventaja que han aprovechado todos estos jóvenes de poder poner su voz adelante. Sí. Y si tú te has dado cuenta, desde hace, creo yo, como yo le puedo decir, 6 años para acá, ha venido una ola gigante de gente que ha alzado su voz en un montón de, ¿verdad? Sí. de diferentes ámbitos. Y por eso es que te preguntaba, porque decía, es bien impresionante cómo una persona, ¿verdad? Que realmente quiere bien por Puerto Rico, va a los lugares donde se está hablando del bien, donde se está hablando, por ejemplo, hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un podcast y estábamos hablando de los boquetes de Puerto Rico y nosotros decíamos, ¿cada cuánto tú coges un boquete en Puerto Rico mensual? Demasiado. Son un montón. So, de repente, es bonito ver esa parte y como te dije, la transparencia que lleva en cada uno de ellos. Yo tuve que consumir un montón de tus podcasts. Yo estaba ahí. Pues, lo lamento. Sí, yo digo, vi varios. Pero te voy a decir, yo incluso hace años, antes de lo que ha sido esta explosión de no solo podcasts, sino de unos adelantos tecnológicos que han dado mayor apertura a las comunicaciones independientes, ¿verdad? Yo iba a escuelas superiores que a veces... Tengo que darte los anuncios. ¿Por qué? Porque sé que tengo mucha gente preguntando, mira, ¿qué, Evo? ¿Dónde tú entrenas? ¿Con quién? Pues mira, a veces yo entreno solo. Bueno, a veces no todo el tiempo, pero es porque, mira, estoy utilizando esta aplicación que está aquí, RBO Training. ¿Qué va a pasar con esta aplicación? Oye, que vas a tener entrenamientos completamente personalizados de mes a mes y solamente tienes que seguirlo en Facebook o en Instagram, RBO Training. Tenían sus pequeños modelos de hacer radio en aquel momento por medio sí, de internet, pero todavía no como streaming o como podcast. Y esto, de nuevo, en lo que uno puede hacer, en mi caso, para ayudar, lo hago y además, de nuevo, de verdad que me lo disfruto. Y me lo disfruto porque si tú vienes con una mente abierta también, con la humildad para poder aprender de cuáles son
los intereses y las preocupaciones de esas nuevas generaciones. De nuevo, yo vivo con mi hijo de Gabriel de 20 y Sofía de 17, pero hay que abrir eso. Y yo creo que uno de los temas que han traído muchos jóvenes es, yo siento que no me escuchan, yo siento que no me toman en consideración. Y yo creo que eso es algo terrible con respecto a que son los que van a asumir la responsabilidad de construir el país que deseamos. 100%. Y debemos escuchar a los que les va a tocar esa parte del tramo próximo. Y tú sabes que esa es una de mis misiones con el podcast y es la parte más interesante que la gente siempre me dice como que como de ingeniero a una persona que quizás está en las comunicaciones grabando con cámaras y lo demás. Y yo creo que ciertamente como que, ¿verdad? Dentro de la industria cuando uno está trabajando tú te das cuenta de muchas cosas que tú puedes hacer. Y desde el punto mío como tal, en mi experiencia de vida, desde la ingeniería, yo sentía que yo aportaba menos de lo que podía aportar desde esta parte de la plataforma. Y es por eso mismo que tú dices, hay muchas veces que hay gente que quiere ser escuchado. Y decía, ¿cómo yo puedo crear un sistema donde la gente que quiere ser escuchada sea valorada? Pues entonces surge la plataforma, una plataforma que crecía con la gente, una plataforma que si había un deportista que nadie le había dado la oportunidad, dime lo que vos podías, porque Chente quizás en un momento dado estaba muy alto y tenías que llegar aquí, o Molusco y el otro. Claro. Y es porque la industria también es así, uno va por escalones, pero no habían escalones antes para llegar allá. Claro. Y la gente pues quizás se frustraba y ahí entonces surge y nace lo que es una plataforma como Dímelo Kevo. Y yo creo que es parte de aportar nuestro granito de arena. Sí, sí. En este podcast yo lo quiero hacer diferente. Yo, ¿verdad? Sí. De todos los que vi, yo quiero, ¿verdad? Ir llevándolo por desglose. Obviamente vi tus propuestas, he visto muchas de las cosas que quieres llevar a cabo. Y quiero empezar quizás primero desmintiendo los tabúes que quizás yo he visto en las redes sociales, comentarios que ves por ahí. Sí, son buenos. Así que ahí tú te vas a desahogar por ahí. Va a estar chévere. Hay uno que tengo bien presente que lo veo, ¿verdad? Mucho en todos los comentarios y lo demás. O de la misma gente que a veces cuando están viendo quizás que ahora mismo tú tienes casi un 20 y pico % que saliste al lado en segundo lugar con las encuestas. Incluso creo que vi una que salía en 30 y pico con Jennifer González. Sí. Pues la gente se pone como que no, pero eso es imposible y esto. Hay uno que es bien típico y dice como que votar por Juan Dalmau es como votar por Maduro en Venezuela. Eso está caliente, ¿verdad? Está buena. Antes era si votabas por un candidato del PIB, estás votando por Fidel Castro. Para que Fidel Castro murió. Y naturalmente, si votas por un candidato independentista, pues enrollan las carreteras, cortas cañas, vienen los mosquitos, las niguas, empobrecemos, la gente se va del país, nos vamos a la quiebra. Algunas de esas cosas están pasando ahora con los populares y los PNP. Pero lo que quiero decirte, eso es falso. La realidad es la siguiente. La realidad es que Puerto Rico tiene un derecho como pueblo a tomar sus determinaciones. Pero al ser un territorio de los Estados Unidos, las determinaciones más importantes las toman los Estados Unidos. Los que creemos en la soberanía de Puerto Rico, en amistad y cooperación con los Estados Unidos. Bueno, pues lo que queremos es poder tomar nuestras decisiones, aquellas que les convenga a Estados Unidos, a Puerto Rico, tomarlas en conjunto, aquellas que nos convengan con otro país, nos abrimos al mundo. Pero eso es un proceso de estatus, que eso no se resuelve el día de las elecciones. Y que eso es lo que más la gente dice. Aquí viene el truco. En los últimos 55 años, 31 años ha gobernado el PNP. ¿Dónde está la estadidad? Han ganado gobernadores PNP, legislaturas PNP, Tribunal Supremo PNP, comisionados residentes PNP. ¿Dónde está la estadidad? En ningún lugar. 24 de esos 55 años, el Partido Popular. ¿Y dónde está el ELA en sus diversas manifestaciones, agrandados, papitas grandes, refrescos grandes, todo lo que fuera, Apple Pie, Sunday? Nada. No ha pasado porque ese proceso de estatus tiene que ser en mutua discusión, diálogo, entendidos con el Congreso de los Estados Unidos. Así son los procesos políticos. Los procesos que son de personas civilizadas que se sienten en una mesa a ver cómo se resuelve y que la última palabra la tenga el pueblo de Puerto Rico por su voto, por las urnas. En las elecciones generales lo que se resuelve es quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Tu primer anuncio fue de una compañía de limpieza. Facility. Pues Facility lo vamos a tener que contratar cuando yo gane las elecciones porque venimos a limpiar el gobierno, acabar con la corrupción, acabar con el relajo, con el mal uso de los fondos que deben estar dirigidos a las escuelas, a los salones de clase, a lo que son la Universidad de Puerto Rico, fortalecer su currículo escolar, lo que tiene que ver dinero en fondos para desarrollo empresarial de jóvenes en Puerto Rico. Y nada de eso se está haciendo, pero hay gente enriqueciéndose. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, yo estoy muy consciente
que el liderato del PNP y del Partido Popular que se han turnado en el poder, no la gente por buena fe, a la gente a veces por el engaño, la mitología que les presenta ese liderato, actúan como actúan. Mis padres no eran del Partido Independentista, o sea, yo comprendo esos procesos, pero su liderato utiliza lo que yo llamo el cuco. El cuco, cuando tú eras pequeño, o por lo menos cuando yo era pequeño, es que si un niño se portaba mal, le decían, si no te portas bien, te va a llevar el cuco. El cuco era esta figura mítica, que era como un monstruo, tú creciste con el cuco, que viene a llevarte porque te portaste mal y te va a llevar a la oscuridad y todas las cosas malas. Y está debajo de tu cama. Está debajo de tu cama, te va a dar los pies. Y eso es una forma de utilizar el miedo para garantizar un comportamiento en los niños. Es decir, una técnica infantil. El liderato político del Partido Popular y del PNP utilizan la misma técnica pensando que los puertorriqueños tienen una mentalidad infantil. Y dicen, déjame, a falta de virtud propia y de que no he administrado bien el país y lo llevé a la quiebra, déjame utilizar mejor el cuco para combatir la posibilidad de que el país vea a Juan Dalmau como una opción. Y ahí viene todo ese tema de cuál es el cuco de turno. Bueno, pues antes era la Guerra Fría y la Unión Soviética. Acá hay la Unión Soviética, bueno, pues vamos a abrazar a Fidel Castro para llevar el mensaje del cuco. Y cuando no, entonces ahora, antes era Chávez, Chávez también murió, pues entonces ahora es el otro. Pero francamente, ¿qué nos debe preocupar más como país? Y esto le estoy hablando a tu audiencia de jóvenes, que son jóvenes adultos inteligentes. ¿Ustedes piensan que si yo gano las elecciones, porque yo gane las elecciones, Juan Dalmau, el país más poderoso de la humanidad económica y militarmente, los Estados Unidos, van a decir, ah, bueno, si Juan Dalmau dice que hay que darle la independencia, caramba, tenemos que bajar la cabeza y decirle que sí, porque es Juan Dalmau. Así no son los procesos. Eso es lo que la gente no ve, exacto. Claro, así no son los procesos. Aquí hay, además que así yo no quiero que sea el proceso. Yo creo que sea voluntad del pueblo de Puerto Rico, una expresión de su puertorriqueñidad para asumir su responsabilidad y su autoridad en amistad y cooperación con los Estados Unidos, procesos de transición, negocios mutuos. Pero esa idea es el cuco, es la idea de que, muchachos, si votas por Juan Dalmau, olvídate, vienen las 7 plagas del Viejo Testamento y te fuiste a ajustar. No, full, y la gente que dice que como que de momento lo comparan y todo, como que, quizás el darle ese voto lo ponen a ganar y quizás es una crisis peor de la que ya hay en Puerto Rico y de repente estamos sin BKP, nos quedamos sin carro, nos quedamos sin trabajo, se fueron. Eso es lo que la proyección que hay afuera. Claro. Y incluso, por ejemplo, en las pasadas semanas hubo elecciones en Francia, en Puerto Rico no se discutió eso. Hubo elecciones en Inglaterra, en Puerto Rico no se discutió eso. Hay unas elecciones en los Estados Unidos donde uno de los candidatos fue presidente, ha sido convicto por fraude, fue señalado responsable por agresión sexual contra una mujer y tuvo que pagar dinero en resarcimiento, es decir, el pago de los daños que sufrió esa mujer. No aceptó la derrota de las pasadas elecciones con Joe Biden. Instigó una insurrección el 6 de enero del 2021 donde murieron 5 estadounidenses en el Capitolio. Ese es el candidato que quiere Jennifer González. Y ese sí tiene autoridad sobre Puerto Rico. Ni el de Costa Rica, ni el de Venezuela, ni el de Panamá, ni el de Brasil. Esos no mandan aquí. Pero los que tienen autoridad es ese que apoya a Jennifer González. Ese es un peligro para Puerto Rico. El mismo que tiene el Plan 2025, que dice que hay que quitar las ayudas de vivienda, la asistencia social de vivienda, la asistencia social del PAN, del WIC para las madres que son jefas de familia, lo que tiene que ver con becas PEL que tú mencionaste. Ajá. Él quiere eliminar todo eso en su Plan 2025. Por eso ese es el que apoya a Jennifer González. Entonces, eso, en vez de estarlo discutiendo para distraer la atención, bueno, tenemos que buscar el cuco. ¿El cuco? ¿Cuál es el cuco? Bueno, este es el cuco más reciente. Así que eso es parte, pero para que esté claro, no. Aquí los puertorriqueños tenemos el derecho de tener nuestro propio gobierno con la gente en que confiamos. Y gracias a que la prédica y el ejemplo ha sido tan constante, el hecho de que, por ejemplo, yo fui en el pasado cuatrienio senador, fui electo, de los que más votos obtuvo, y yo hice mi trabajo en las pasadas elecciones, un 14% de los votos, algo histórico, inédito. Nunca antes visto un candidato del PIB, un 14%. No fue 14% de independentistas. Muchos fueron antes votantes del PNP, antes votantes del Partido Popular, pero se dieron cuenta que en las elecciones no se resuelve el estatus, se resuelve quién va a administrar el país. Y Alexandra Lúgaro obtuvieron un 14%, entre ambos un 28% de los votos. El gobernador fue electo por 33%. Sí, que eso estaba súper cerquita ahí. De repente la posibilidad de un cambio real está ahí, al alcance de la mano. Y por eso mi fe y mi esperanza es una nueva generación que diga, papi, mami, abuelo, abuela, ustedes tuvieron su oportunidad, pero este es mi momento de reescribir una nueva página gloriosa en la historia del país y ponerle mi firma, mi letra. Y yo quiero tu apoyo. Y mover también esas otras generaciones que se conformaron
con más de lo mismo y terminamos en peor de Es lo como mismo, estamos. Claro. 100%. No, y que ahora mismo o sea, es irónico y doloroso para nosotros que somos jóvenes porque yo estoy consciente que mucha gente que es contemporánea con mi edad, la mayoría, me atrevo a decir, no viven ya en Puerto Rico. Y es un dolor que tú pasas a ver personas como familiares, amigos, que se tienen que ir y ¿verdad? Ser parte de esa diáspora. Y yo sé que estoy consciente que la mayoría quisieran estar aquí, pero las condiciones de vida pues no se lo permiten y es una realidad. Pero lo que dije que es irónico y doloroso es ver, por ejemplo, yo vi en Pelota Dura algo del Sesco y me da risa porque la mayoría que están haciendo la fila son gente mayor. Pero la gente vota, o sea, quien te hizo estar en esa fila es el que tú estás votando hoy otra vez, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como que no logro entender todavía por qué toda la gente de esa generación como que siguen confiando en el que quizás mañana va a haber el cambio con la misma persona. Como que, o sea, si... Tu planteamiento es fundamental de la conducta humana. Y hay un elemento que tiene que ver con... ¿Tú conoces o has escuchado el síndrome del cónyuge maltratado? Es el que tiene a su pareja, están conviviendo, su pareja lo maltrata o la maltrata y de repente acepta ese ciclo de violencia porque piensa que eso es parte de esa relación. Porque si yo me voy de la casa, no voy a tener donde trabajar, no va a haber un ingreso porque él es el que trabaja, yo soy el que se queda o la que se queda. Y de repente se crea un ciclo de justificaciones dentro de unas condiciones que son inaceptables. Romper ese ciclo es terrible. Y si lo extrapolamos al tema que tú traes electoral, es el síndrome del elector maltratado. Ya a la hora de tirar, pulsean ahí como ahí están, y siempre tienen la fe de que como hoy me trajo flores, me quedo con él. Pero después el resto de la semana te está agrediendo. Y entonces así pasan las elecciones. Porque pusieron un mes antes, anuncios bonitos, corriendo en cámara lenta con niños, ¿verdad? Con una chiringa y de repente una musiquita chévere y todas estas cosas bellas que voy a hacer. Y cuando son electos, 4 años dándole macetazo al pueblo. Entonces, por eso es que yo digo que hay que tener una visión en estos casos de dar un paso atrás. ¿Dónde estamos? Estamos en un país en quiebra. Una junta de control fiscal cuyos miembros nadie elige. Con una depresión, contracción económica de 17 años. Con menos oportunidades. La gente que se está yendo, que tiene capacidad productiva para el país, inteligencia, que son recursos humanos para nuestro desarrollo, no ven oportunidades en Puerto Rico. Eso genera una ruptura familiar, una fractura familiar que a su vez tiene consecuencias sociales. Aquí hay demográficamente muchos adultos mayores viviendo solos porque sus familiares se fueron, no tienen quien los cuide, quien los lleve a sus citas médicas, no tienen, ¿verdad? A menos que la comunidad, sus vecinos, se apiaden de ellos. Y como estamos viviendo hoy día, es difícil de que muy pase. difícil porque también pues, tienen sus propios, ¿verdad? Sus propios retos económicos, pero yo lo he visto y sí he visto solidaridad y lo he visto en los peores momentos. En María nos ayudamos nosotros mismos, los temblores nosotros mismos. Yo veía las caravanas de carros, banderas, todo, ayudando al sur. Y así sucesivamente el verano del 19 fue un acto de unidad de Puerto Rico, más allá de líneas partidistas. Yo creo que esos son los eventos que a mí me llenan de esperanza y deben llenar de esperanza a tu generación, que particularmente en María, temblores y el verano del 19 fueron punta de lanza e inspiraron a otras generaciones a romper con ese apego al pasado, ese apego a la costumbre. Yo siempre he dicho, hay que romper con la mala costumbre de votar por costumbre. 100%. Y por lo tanto, eso hay que inspirar a esas generaciones. Por eso digo, es el momento de ustedes. Yo pensé, de hecho y todo, en el verano del 2019, que eso era lo que iba a ocurrir. Como que después, las próximas elecciones, oye, ya se acabó el ciclo, como que lo rompieron por primera vez. Nos atrevimos a alzar nuestra voz y a sacar, ¿verdad?, a quien no se merecía estar en ese puesto. Y de repente el ver que volvieron de nuevo y decía, no puede ser, no puede ser. Y sabes que mucha gente ahí fue que se fue de verdad de Puerto Rico y decía, pero déjame ser justo. Yo creo que el tiempo de los pueblos a veces toma más tiempo. Eso significa que son procesos transicionales. Y lo que se logró en el verano del 19 es una cosa que no tiene precedente en la historia de Puerto Rico y diría yo de la humanidad. El que un pueblo se lanzara a la calle, en gran medida con una juventud como punta de lanza de esa transformación, y sacara a un gobernante a mitad de término sin que hubiese un derramamiento de sangre, sin que hubiese un conflicto real, civil, interno, en donde, sin importar
ni tu denominación religiosa, ni tu procedencia socioeconómica, ni tus inclinaciones de estatus o partidista. Ahí está el país en la calle, en sus múltiples manifestaciones, con una sola voz de dignidad, de respeto propio, hasta aquí. Y se logró. Claro, uno esperaría un resultado inmediato posteriormente, pero los pueblos toman tiempo. Después vino el primer término de Pedro Pierluisi, que duró 48 horas. Eso fue su primer término. Su primer término, el Tribunal Supremo le acabó el término. Y después vino Wanda Vázquez, ¿verdad? Como una sucesión constitucional. Pero el resultado electoral de las pasadas elecciones, donde Alexandra Lúgaro y yo, cada uno obtiene 14% de los votos con una suma conjunta de 28% de los votos, no hubiese sido posible sin el verano del 19. Esa es la verdad. Y lo segundo, lo que ocurrió luego de las elecciones, la capacidad de Victoria Ciudadana y del PIB, siendo partidos distintos, el que llegaran unos entendidos de apoyos mutuos para ofrecernos al país, echando a un lado diferencias y construyendo sobre consensos, es producto del ejemplo del verano del 19. No hubiese ocurrido igual. No toma, ¿verdad?, el tiempo que uno quisiera en términos de un cambio rápido, pero los pueblos a veces toman más tiempo, y particularmente pueblos como el nuestro, intervenidos primero bajo España, luego bajo Estados Unidos, donde se aprenden unas conductas y se le enseñan unos temores y miedos que cohíben a la gente a actuar con razón y con corazón. Así que en ocasiones, como tú señalaste, hay generaciones que todavía puede ser que sientan miedo, pero yo creo que sintieron seguridad en el verano del 19 porque ustedes estaban ahí en primera fila. Y luego en las elecciones, yo sé de abuelos, abuelas, padres, madres, que me dijeron, yo voté por usted, yo nunca había votado por un candidato que no fuera de mi partido, pero fue que mi nieta o mi nieto me lo dijeron. Y tú ves que se va construyendo algo que yo tengo fe que en estas elecciones se va a lograr y vamos a lograr el triunfo de la esperanza. Sí, yo sé que sí, se ve, porque se ve también la diferencia de la manera en que la gente habla hoy día de estos partidos, porque antes no era así, antes era el tabú más grande, que tú dijeras que tú eras verde, aquí era como que, a mí en mi casa me votaban, mala mía, papi, mami, cuando estaban, pero sí, a mí no, realmente, mira esto que irónico, diablo, yo lo voy a decir así, mala mía, corillo, en verdad, pero cuando yo voté por primera vez, que yo era chamaquito, estaba de las high, yo me acuerdo que para esos tiempos nos enseñaban a cómo, ¿verdad?, hacer todo el proceso electoral que tenías que hacer. Yo tenía mis ideales y yo leía todas las propuestas y siempre me inclinaba, ¿verdad?, hacia el área de, o sea, en ese momento yo creo que estaba Lúgaro también. Yo no me acuerdo, es que no me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo que ya estaba. Puede ser la primera candidatura independiente, que fue en el 2016. Es correcto, 2016, ese es el número, 2016. Pues yo estaba inclinado entre dos, pues yo decía, pues hermano, mi ideal de cómo yo quiero ver un Puerto Rico en un mañana era, pues, como lo proyectaba el Partido Independentista o como lo estaba proyectando Alexandra Lúgaro en ese momento como independiente, ¿verdad? Candidato independiente. Y a la hora de votar realmente, todos los pensamientos de los abuelos, de mis papás, era como que, acuérdate que, ¿sabes? Si votas, esta gente te va a coger de zángano, esto es un sinónimo, esto ha pasado en diferentes lugares, esto ha pasado en Cuba, en todos lados, yo no sé tú, y tuve que votar, yo no me acuerdo ni por quién voté, pero no fue por... Voté rojo y todo, yo creo, popular. Pero fíjate qué cosa interesante eso que tú acabas de decir. Fíjense la construcción de esa narrativa. Te van a coger de bobos, y te van a hacer esto y no van a hacer lo que te dijeron que iban a hacer y por lo tanto ten cuidado, no vayas a votar por ellos. Sin embargo, pero lo que tú dijiste ahorita, y eso los lleva a votar por los mismos que los han cogido de bobos, que no han hecho lo que han dicho que iban a hacer, que nos llevaron a la quiebra, que cuando nuestros abuelos, ya los míos fallecieron, pero tus abuelos si están vivos o tus padres tienen que ir a una cita médica, las citas de aquí a 4 meses porque no hay suficientes médicos, se han ido también por las razones 100%. Que conocemos, o no hay hospitales suficientes. Ese desmantelamiento de nuestra sociedad se debe a esos que ellos decían, estos van a detener a los que vienen a cogerte de bobo, sin saber que estaban votando por los que los estaban cogiendo de bobo. Mientras habíamos otros que estábamos construyendo una alternativa en donde incluso hemos pagado los precios más altos, sin estar esperando a cambio gratificaciones de poder o de votos en las elecciones del 2004. En las elecciones, para las elecciones del 2000, yo llegué de hacer mis estudios de maestría en Estados Unidos, yo llegué a Puerto Rico. A la semana de mi graduación que llego a Puerto Rico, yo soy arrestado por desobediencia civil en Vieques. Cumplí 33 días de cárcel en la prisión federal.
De ahí salí, comencé a trabajar entonces con Manuel Rodríguez Orellana en el Senado y hacer unas investigaciones de la persecución política, etcétera. Oye, en esas elecciones del 2000 nosotros nos sacamos muy distinto a lo que habíamos sacado en otras elecciones. Pero estuvimos dispuestos a pagar los precios por algo que significa la defensa del prójimo, lo que es empatía, solidaridad, dignidad propia como país, claro, en los abusos que estaban ocurriendo allí. Y lo planteo como un ejemplo, como se pueden plantear muchos otros, en términos de que habemos personas que estamos en esto por convicción. 100%. Y yo, si hubiese querido irme a la empresa privada o a un bufete privado, ustedes pueden estar seguros que yo estaría muy, muy bien. Por no decir si me hubiese metido al Partido Popular o al PNP. Claro. Que todavía me encuentro gente que me dice, tú eres el mejor candidato si fueras de tal partido. O yo no, ¿verdad? Se lo decían a Rubén Berrío, a Edwin Irizarry Mora, a María Lourdes Santiago. Yo votaría por ti, pero estás en el partido que no. Pero ven acá, pero yo sigo siendo la misma persona. O sea, que te voy a confesar que sabes que voté en 2016 dijo lo mismo. Dije, tía, si él hubiese estado por allá, mano, hubiese como que tirado para el otro lado. Porque me acuerdo de ti. Ya tengo esta imagen bien presente. Yo en Corozal estaban repartiendo flyers y alguien me dijo, ese es Juan Dalmau. Y tú fuiste el que me lo diste ahí. Yo dije, ¿cómo es la vida, verdad? Como que yo en la cuesta como que suba el semáforo. Esa misma. Creo que hay un garaje a la derecha. Sí, esa misma. Está el Burger King, el Church ahí. Diablo, pero la tengo igualita ahí. Decía, y el que me entregó el flyer fuiste tú. Qué cosa más increíble. Y mira lo interesante. Desde ese día fue que yo empecé a investigar más sobre ese partido. Para que vea, ¿verdad? La gente, que la gente dice a veces de momento, no, que si entregar un flyer o esto y lo otro, por entregárselo a una persona que era súper joven, incentivó y sembró una semilla en mí de pensar distinto, de decir, ven acá, pero ¿por qué siempre dicen PNP y populares? Los que hacen caravana aquí son esta gente nada más, pero hay otros candidatos. Claro. Y me acuerdo que me disfrutaba los debates que hacían obviamente en los canales también y como que nos ponían a estudiar. Y eso fue lo que sembró la semilla. Pero como que, ¿verdad? Oye, interesante. Es una cosa bien interesante, es bien loca. Porque te voy a decir, yo que no vengo de familia, como te dije, independentista. Pero contra en mi casa, mami era empleada pública, papi era un pequeño comerciante. Éramos 4 en casa. Mi hermano mayor, 2 hermanas menores. Y de repente yo sabía lo que ellos trabajaban. Mami llegaba de la farmacia para entonces hacer la ronda en la comunidad, para ponerle inyección a la gente mayor, ayudarlos con su receta, etcétera. Y papi era una persona bien solidaria. Y eran trabajadores y pues no teníamos lujos, pero teníamos lo suficiente, ejemplo, etcétera. Y yo decía, si yo veo lo que a mí me ha enseñado en mi casa en un proyecto político de justicia, de que tengamos prosperidad económica, pero al mismo tiempo que seamos empáticos, ¿verdad? Con la gente que necesita que uno los eleve para que puedan ser más provechosos y tengan mejor calidad de vida. ¿Cómo no? Y como que de repente yo dije, pero ¿por qué ustedes están ahí si aquí hay otro proyecto político? Un poco me pasó como a ti. Me interesé, comencé a estudiar, porque yo en escuela superior no era buen estudiante ni nada, y no tenía ningún interés de nada. Me escondía en la parte de atrás cuando mandaban a uno. Y, mano, de repente me interesé y poco a poco, y estoy donde estoy. No fue como un plan predeterminado, me llevaron las circunstancias. Pero fue eso que te pasó a ti en una forma distinta. De, ven acá, porque siempre rojos y azules. Y, mano, y encontré... Sí, porque eran rojos y azules, pero los criticaban. Mira que hizo esto, sí, pusieron esto, hicieron el IVU y ahora yo, pero siguen votando por el mismo. Pues exactamente. Una de las cosas de los tabúes que tengo es que, ganó Juan Dalmau este 2024. Según las estadísticas, ¿verdad? La mayoría de las veces aquí en Puerto Rico, cuando la gente tiende a votar por el estatus, la gente tiende a irse por la estadidad. Es como tú dijiste ahorita, ahora mismo hay un montón de gente que a pesar... ¿verdad? Que están dejando a su lado el estatus que quisieran para Puerto Rico, están dándole el voto a lo que es Juan Dalmau. ¿Cómo se trabaja este proceso en términos de quizás de repente estamos en la mesa, pero el pueblo eligió ser estadista, quieren ser Estado, pero de repente en la mesa que estamos hoy el gobierno es, ¿verdad?, con otro tipo de ideal y es independentista? ¿Eso es razonable? ¿Cómo se trabaja? Mira, eso se trabaja de la siguiente manera. Aquí... el tema del estatus para el Partido Popular y el PNP es un gancho electoral. Es decir, si tú eres estadista, no te queda otra opción de que tú tienes que votar por los candidatos PNP, aunque sea agarrándote la nariz haciendo así. Porque sabes que lo que hay en esa papeleta no es la gente que tiene el compromiso para echar para adelante. Pero te chantajean con la idea de que si tú eres estadista, tú no puedes votar por otro candidato. Igual hace el Partido Popular. Lo que yo estoy planteando es lo siguiente. En las elecciones lo que está en juego
es quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Y la realidad es que quienes lo han hecho nos llevaron a lo que te describí ahorita. Quiebra, pobreza, corrupción, marginación, contracción económica. Y por lo tanto, lo que yo digo es, de yo ganar, yo voy a convocar una asamblea de estatus, que es un cuerpo independiente al gobierno, cuyos miembros van a ser electos por el voto directo tuyo, de cada puertorriqueño que tenga derecho a votar, que vote por un delegado que represente su opción de estatus, estadidad, independencia, libre asociación. Una vez electos esos delegados, se van a reunir en unas comisiones separadas, los de la independencia, los de la estadidad, los de la libre asociación, y van a diseñar una propuesta para el gobierno de los Estados Unidos sobre viabilidad, responsabilidades, obligaciones, transición de cada opción. Vamos en conjunto en una comisión negociadora de esos delegados, no tiene que ver conmigo como gobernador ni con la legislatura, esos están allí para gobernar. ¿Qué va a pasar con la salud, la educación? ¿Qué va a pasar con la universidad? Este otro cuerpo va a tener a su cargo bregar el tema del estatus. Entonces, vamos a ir en ese primer paso al Congreso a decirle, oye, ustedes se pasan diciendo que no nos ponemos de acuerdo. Pues aquí estamos, a nombre del pueblo de Puerto Rico, delegados electos, que le estamos diciendo con una sola voz que sí tenemos un acuerdo. Y el acuerdo es que ustedes tienen que responder a estas propuestas. Llegó el momento que ustedes hablen. ¿La estadidad es viable o no es viable? ¿Cuáles son sus responsabilidades y obligaciones? ¿Es con inglés o es con español? ¿Le van a imponer taxes? ¿Cuál es el impacto económico? Vamos a hacer previamente territorio incorporado a perpetuidad, a ver cuándo nos incorporan plenamente. Que eso se sepa. ¿Es viable o no es viable? No es viable, que lo digan. ¿Es viable? ¿Cómo? La libre asociación, ¿cuáles son los términos de esa asociación? ¿Por cuánto tiempo? ¿Bajo qué condiciones? En el caso de la independencia también, porque aunque la independencia es un derecho de los pueblos a nivel internacional, hay que hablar de una transición ordenada. Allá vive más de la mitad de nuestra población. ¿Qué va a pasar con el libre tránsito? La ciudadanía recíproca, como pasa en Europa con la común ciudadanía, como pasa en México, que hay ciudadanía dual. Esos son conceptos que ya a nivel internacional se aceptan. Pues, ¿cómo se va a manejar eso? La transición para que Puerto Rico eleve sus ingresos, se abra a los mercados globales, pueda también mantener un mercado con los Estados Unidos que nos convenga a ambos. Una vez sepamos eso, vienen esas opciones ya dialogadas con el Congreso de los Estados Unidos, con expresiones del Congreso de los Estados Unidos, y el pueblo de Puerto Rico puede escoger con conocimiento de causa, con un vínculo de los Estados Unidos, habiendo dicho qué es cada opción, cuáles son viables, cuáles no. Y esto es lo que el país puede escoger, y entonces que el país escoja democráticamente. Es un proceso serio. Lo que no puede ser es que nos cueste $1 millón enviar a 6 personas al Congreso de los Estados Unidos para que se paren con cartulinas dibujadas con crayolas allí. Que eso es lo que ha pasado. Eso es lo que pasó ahora con los cabilderos de la estadidad. $1.3 millones al año nos contaron. Nada. No los cogían en serio. De hecho, para los estadistas resultó un insulto porque se convirtieron en una caricatura de un reclamo de libre determinación. En el caso, por ejemplo, de este plebiscito que quieren convocar, por orden ejecutiva, por decreto del gobernador, sin participar la legislatura. Él define las opciones, él dice cómo van a ser, cuándo va a ser, cómo se vota, cuáles son los reglamentos. Oye, yo los escucho, como me preguntaba al principio, que se pasan diciendo si gana Juan Dalmau, que si Maduro. Oye, pero los que se comportan como alguna gente que critican son ellos. Claro. Entonces, quieren por decreto imponer y engañar a los estadistas. Tienes que votar en ese plebiscito y de paso votar por el PNP. No es verdad. El que quiera votar en ese plebiscito que vote, pero que sepa que es de mentira. Sí, porque eso es lo que ha pasado. De hecho, claro, hemos votado un sinnúmero de veces y nunca ocurre nada. La ventaja de la propuesta mía es que no solamente ocurriría algo para que el Congreso tenga que actuar, es que los puertorriqueños votan en distintas etapas con conocimiento de causa. Aquí el PNP te está pidiendo, además de ellos llenar el cheque en blanco que le dieron para decir cómo va a ser ese plebiscito, entonces ellos deciden qué van a hacer con ese plebiscito, cómo lo van a manejar. El Congreso recientemente se expresó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y dijo, cuando le preguntaron del plebiscito que quieren hacer, dijo, el gobierno de Puerto Rico puede hacer las encuestas que quiera. O sea, se lo tomó a mofa, pero nos va a costar millones de pesos. No lo dije yo, lo dijo Westerman, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de Representantes que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Entonces, yo lo que le quiero decir a los estadistas es que en las elecciones eso no es lo que está en juego, pero sí está en juego. Tapestry Collection by Hilton. Estamos ubicados en el corazón de Condado,
Contamos con excelentes facilidades para todos nuestros huéspedes, con unas habitaciones espaciosas y completamente remodeladas. También tenemos 2 restaurantes en la propiedad. Uno de ellos es Cortés y el otro es el restaurante Ropa Vieja con comida cubana puertorriqueña. Tenemos 2 salones, el cual podemos trabajar todo tipo de actividad, y para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 787-721-9500 o pueden accesar a nuestra página web www.condadopalm.com. Porque si tú votas por Jennifer González, lo que estás haciendo es daño no solamente a tu ideal, sino a tu país. Porque Jennifer González estuvo hace 2 fines de semana en la convención republicana aplaudiendo al convicto Donald Trump, que en esa convención sacó del programa de gobierno republicano la opción de estadía para Puerto Rico. Y ahí estaba Jennifer. Y en otros programas diciendo que no. Dice, vota por mí, que yo te voy a traer la estadía. Ajá, sí. Sí, en la semana de los 3 jueves la vas a traer. Que eso es lo mismo que a mí siempre me ha dado curiosidad, como que de ellos intentar tantas veces, o sea, porque siempre se ha quedado esto en el medio de todo, como que es como ha sido como que estratégico del gobierno de Puerto Rico quedarse así como que a conveniencia de sus propios fondos, o es como que Estados Unidos no quiere ni uno ni el otro. Yo creo que es una mezcla de factores. Puerto Rico fue por muchos años un bastión geopolítico militar, es decir, una ficha estratégica para los Estados Unidos, así que ellos querían mantener el régimen territorial, legitimarlo bajo este concepto de ELA, que ya sabemos hoy que los propios Estados Unidos han dicho que es un régimen colonial. Lo dijo el independentismo mucho tiempo, pero ya los Estados Unidos lo han dicho. Y yo creo que en ese sentido protegieron ese proyecto mientras le rindió fruto. Cuando ya no le rendía fruto, empezaron los informes de Casablanca, empezaron la legislación de promesa, después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Sánchez Valle dijo: Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Y podemos nosotros imponerle una Junta de Control Fiscal que tenga más poderes incluso que las ramas constitucionales de ustedes. Y si no nos creen, ahí la aprobamos promesa, ahí tienen la Junta de Control Fiscal. Entonces se destruye la mitología de lo que era el Estado Libre Asociado. Y en el caso del PNP, por lo que les gusta aparentar movimientos sin dar un paso, es que en el fondo ellos viven cómodamente en los mullidos cojines de la colonia. Porque mientras accedan al gobierno tienen acceso al presupuesto, y mientras tienen acceso al presupuesto tienen acceso a los amigos, parientes, dolientes, y se benefician económicamente del negocio del estatus sin dar pasos serios a un proceso de libre determinación. Fíjate tú, los casos de corrupción, los casos que ha habido, claro, de fondos federales mal utilizados o que se pierden bajo administración del PNP. Y de repente, pues tú dices, pero no deberían los PNP tener una mejor imagen frente al gobierno federal. No, son los federales los que lo están metiendo preso. Y esa es la parte irónica, y por eso mi punto es ese, porque de repente yo pienso que la población, la mayoría, viendo estos números así, de que si la gente opta por ser estadista, yo creo que la mayoría no sabe qué conlleva una estadidad o qué significa realmente, al igual que una independencia. Creo que la gente está votando simplemente porque están influenciados, ¿me entiendes? Tienen en la mente algo que ni siquiera saben qué significa realmente. Y ese es el valor en gran medida de la propuesta mía. Al final del camino, la palabra última la va a tener el elector puertorriqueño, pero que sea con conocimiento de causa, que sepa de qué se trata, que haya una campaña de educación una vez el gobierno de los Estados Unidos diga que es viable y bajo qué condiciones, y el puertorriqueño y la puertorriqueña votan, ¿verdad? Un ejercicio de escoger finalmente con información. Porque aunque usted le diga que si usted vota, eso es democracia, no es democracia cuando usted no sabe por lo que está votando. Entonces se convierte en otro tipo de dinámica. Yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente que es estadista, y lo voy a decir así, vota por el estadista porque es sinónimo para ellos de más dinero. Así es. Y que de independencia o libre asociación o lo que sea que no sea Estado, ¿verdad? Ser estadista significa sinónimo de pobreza, sinónimo de un desastre. De subdesarrollo. Pero ponte este ejemplo. Anthony Weiss escribió una columna con Bob Setzler en El Economist, que es una revista internacional famosísima, sobre el tema de Puerto Rico. Él fue el arquitecto de la ley promesa bajo Obama. Eran colaboradores, trabajaba en el Tesoro de los Estados Unidos. Y en esa columna, él dice, el tema del estatus de Puerto Rico es fundamental. Tiene que ver con cultura, historia, etnia, y describe cada opción. Y cuando habla de estadistas, dicen, para los que creen en la estadidad, la idea de la anexión es una transacción financiera, no por patriotismo estadounidense.
en arroz y habichuela, eso es que cuando usted ve a Adriana Díaz perder en las Olimpiadas y se le aprieta el corazón y se le forma un taco cuando la ves, cuando derrama esas lágrimas abrazada de la bandera de Puerto Rico porque siente que le falló a todo un país, eso es identidad, eso es nacionalidad. Gente que no la conoce lo sufrió como si fuera uno de los de ellos. 100%. Y es que lo es. Y por lo tanto, cuando pierde el equipo de Estados Unidos o un jugador estadounidense, bueno, pues ahí perdieron. Pero como ahí va. Perdí, pero adquirí cuando experiencia. Puerto Rico pasó ahora para esto de baloncesto, que pasaron ellos estaban ahí. Así es. Estaba el repechaje y la gente y cantando preciosa después de los juegos y era una cosa apoteósica y una expresión de no importa nuestras diferencias, estos somos nosotros, esto nos une. Y esa bandera representa nuestros anhelos, nuestros momentos difíciles, nuestros deseos de mejorar, pero nos representa a cada uno de nosotros y nosotras. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que por eso es que ha habido esa posposición de que el tema se tome en serio en los Estados Unidos por el temor de que al final del camino la respuesta que puede venir de allá. Que eso es algo que siempre a mí me ha dado curiosidad, como que realmente, o sea, ser el Estado, o sea, ser parte del Estado 51, como dicen ellos, ¿verdad? Conlleva a nosotros perder básicamente esos beneficios como tener nuestra propia bandera, tener nuestros propios equipos. Y bueno, el tema del idioma. También, en los exacto. procesos judiciales, en los procesos que tienen que ver administrativos. Ese ha sido un requisito las veces que el Congreso ha evaluado el tema de Puerto Rico. De hecho, Jennifer González estuvo este pasado fin de semana en una convención donde participó Heritage Foundation. Heritage Foundation es una fundación estadounidense muy poderosa, conservadora, republicana, que son los que piensan que hay que votar a los migrantes de Estados Unidos, que allí solamente se puede hablar inglés, que aquí no se puede permitir que la gente ande hablando cualquier idioma en la calle. O sea, las tendencias en los Estados Unidos es un país muy dividido y hay una parte de ese país. Pues la gente dice, es que Donald Trump es un loco. Donald Trump es quien es. Y además, no será culto, no será una persona, ¿verdad? Pero sabe lo que está haciendo. Pero es astuto. Y además, los puntos que toca, él sabe que representan a esa mitad que lo apoya a él. Si no tuviera ese apoyo, no lo hacía. Porque así de oportunista es. Así que, cuidado. Así que yo, como tú dices, hay unos elementos que yo creo que hay que, y que lo diga el Congreso en un diálogo con esa Asamblea de Estatus, claro, y que al final del camino la palabra lo tiene el elector puertorriqueño, pero que sepa por lo que estaría votando y con qué consecuencias, responsabilidades, qué impacto económico, etcétera. Que podamos tomar la decisión como Dios manda. No, 100%. Y yo creo que por eso es que necesitamos transparencia y por eso es que, ¿verdad? Estos procesos son necesarios, que la gente los escuche y que la gente se retroalimente. Y quizás de momento van a decir, este que es más bruto, no sabe de nada, pero es real. Eso es el pensamiento de la gente, ¿verdad? Fuera de, te estoy votando por influencia, estoy haciendo las cosas por influencia, no sé ni siquiera qué conlleva, claro, ¿verdad? Y al final del día, pues tenemos todos estos tabúes. Pero te voy a decir algo rápido. Ajá. La responsabilidad principal de todo ser humano es pensar por uno mismo. 100%. No por la influencia de papi, mami, mi pareja, mi parejo, mi vecino, mi amiguita, mi amiguito. Y no que todo lo que usted encuentre en internet es positivo, es bueno, pero usted si busca bien información la va a encontrar y la puede corroborar y coger un libro gratis. Y por lo tanto, de repente prepararse, leer. Yo siempre cuando voy a las escuelas superiores y universidades lo digo, lo que estoy diciendo aquí no me lo crean porque soy yo. Busquen si lo que yo estoy diciendo es cierto y entonces lleguen a sus propias conclusiones. Pero también vean críticamente lo que ha pasado en nuestra historia, quienes nos han gobernado y dónde nos han dejado. Entonces ahí podemos calibrar bien cuál es la decisión que tenemos que tomar. 100%, 100%. Oye, llegamos a una parte aquí, la tengo escrita en rojo y todo, está sangrienta aquí, pero ya después de aquí hablamos un poquito más de la propuesta, que quiero darle un hincapié bastante importante a lo que es la salud, la parte de educación ahí rapidito. Estamos reditos, ¿verdad? Sí. La agüita. Hay agua por ahí, ¿verdad? Sí, producción. Sí, tengo agua. Aquí. Pues, mano, ahora mismo aquí estaba viendo interesantemente, gracias. Producción aquí, gracias. Ese es el Christopher. Gracias, Christopher. Estaba viendo algo de pelota dura y me surgió, ¿verdad? Bastante interesante una parte que ellos estaban ahí debatiendo, y pusieron a Tomás Rivera chat diciendo algo, ya tú sabes. Formé un lago aquí, mano. Ajá.
No, no te Perdóname, me preocupes. estabas diciendo. Pues pusieron... No, ahí te lo limpia. Que todo, Un mapo de mesa. Un mapo de mesa. Mira, que después me lo cobran a mí. Son las lágrimas de Tomás en ese clip que te va a mencionar. Eso fue instantáneo, ¿viste? Rápido. Sí, claro, se echó a llorar. Pues No, dale. ellos estaban hablando, ¿verdad? Con respecto, reaccionando a cuando tú fuiste la última vez a Pelota Dura y a todo lo que ellos estaban ahí, ¿verdad? Y de repente tiraron el tema de lo de Nicolás Maduro y Tomás Rivera Chat dice, se escondió porque le quitaron el antifaz de comunista. Eso es cierto. Eso, ¿cómo es? Es más, ¿qué es comunismo? Para la gente que... Espérate, bueno, no voy a decir lo que va a decir. Es un sistema de gobierno de mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, que colapsó con la caída de la Unión Soviética en el 1989 al 91 y que francamente no tiene ninguna pertinencia hoy día. Incluso China se considera un país comunista, pero es un país de libre mercado que invierte en todo el mundo y de hecho Estados Unidos es el principal acreedor, es decir, el principal deudor, debo decir, de China. Estados Unidos hace negocios de compra de petróleo con Venezuela desde que hay la guerra en Rusia y Ucrania, porque Rusia cuando los sancionan entonces deja de enviar petróleo de los Estados Unidos a quien le compraba a Rusia y entonces te están comprando a Venezuela. Una cosa es el plan diplomático, pero los países en ese modelo lo que hacen es velar por sus propios intereses. Estados Unidos tenía una necesidad de petróleo, pues entonces, para no tener que explotar las reservas petroleras de los Estados Unidos, compran. No le podían comprar a Rusia porque tenían ese bloqueo, pues ahora le compran a Venezuela. Y se van cambiando. Claro, pero doy ese contexto genérico. Ahora, volvemos. Es el cuco. Porque no saben cómo manejar el tema de que yo soy quien soy y soy lo que soy. Cuando me preguntaron lo que pasó en las elecciones de Venezuela, yo dije lo que yo pensaba. Yo pienso que esas elecciones se cometieron errores. Y creo que el gobierno falló en no tener transparencia, en no tener accesibilidad para los observadores y la ciudadanía a las actas electorales. Creo que debió haber sido más amplia la invitación de observadores internacionales. Hice unos planteamientos críticos. Creo que la oposición ha fallado también, porque es un país dividido, como los Estados Unidos. Claro. En términos de que la oposición quiere aplastar a los del gobierno a los de la oposición. Y siempre he insistido que debe haber un vínculo de diálogo, de unificación en ese país, para que entonces lleguen a unos entendidos democráticos, civilizados, con intervención de entes confiables a nivel internacional, porque también hay entes que son con otras agendas. Eso fue lo que yo dije. ¿Qué pasa? El PNP pensaba que yo iba a decir, arriba Maduro, arriba Maduro. No, yo puedo tener una objetividad y un criterio, ¿verdad?, crítico. Pero entonces le dolió cuando yo dije que, ahora bien, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, vamos a mirar la viga en el ojo propio. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué es lo que nos importa a los puertorriqueños? Que la Comisión Estatal de Elecciones la dirige y la domina un solo partido, el PNP. Y que todas las divisiones en la Comisión Estatal de Elecciones la dirige un solo partido, el PNP. El voto adelantado, el voto a domicilio, el registro electrónico de OSIPE, que es la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico, todo lo domina un solo partido, el PNP. Que no funciona, Hay muertos vivos en el registro. Que eso fue lo que hicieron en las pasadas elecciones, que había algo así. Lo último fue que tiraron lo del voto adelantado y de repente, aparecieron ciento y pico mil de personas. Parecían unas listas de personas y más papeletas y todo ese problema con la llamada Unidad 77, que es esa unidad de voto adelantado. Entonces, de repente, no solo eso, sino que cuando los comisionados que están allí con una limitada facultad de otros partidos, que no sea el PNP, van a los tribunales, ¿dónde terminan? En el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Quién domina el Tribunal Supremo de Puerto Rico? El mismo PNP. Sí, cuando lo vienes a ver, esto es... Entonces, de repente, oye, y tienes una papeleta con unos candidatos de oposición en alianza que muestran tener una gran fuerza y un apoyo. Pues vamos al tribunal a sacarlos de la papeleta. ¿Quiénes fueron? El PNP, cogido de la mano con el Partido Popular, impugnaron la candidatura de Anaíma Rivera Lacén como comisionada residente, legisladores de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana. Oye, ¿habrá algo más antidemocrático que sacar de la papeleta a personas que cumplen con criterios constitucionales y criterios legales, evitando que tú como elector, ustedes como electores, tengan la última palabra? Oye, que aparezca en la papeleta no te obliga a votar por ello, pero tienes tú esa opción como elector. El PNP y el Partido Popular no querían que eso ocurriera y fueron al Supremo
¿Y qué decidió el Supremo? Lo que quería el PNP. Entonces, de repente, oye, pues vamos a hablar de lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí, antes de empezar a buscar por el mundo el cuco del momento. No, si el cuco está aquí. Jennifer apoya a un candidato a presidente de los Estados Unidos que dijo que quiere ser dictador en las primeras 24 horas que sea electo, y juramente. Y le dijo a un grupo de cristianos, oigan, tienen que votar por mí en estas elecciones. No se preocupen porque no van a tener que votar nunca más. Ya anticipando su vocación antidemocrática. Oye, eso es aquí, porque ese es el presidente que manda aquí, con la candidata del partido que domina aquí el proceso electoral. Eso les dolió, porque parece que no se habían mirado al espejo. Y yo estoy muy feliz de haberles mostrado el espejo. Y tú sabes qué, que en verdad hay unos videos que a mí me mordían. Yo creo que en el podcast pasado nosotros estábamos hablando de eso y se ve, ¿verdad? O sea, se le cae la fachada de muchas cosas y el video era de Manuel Natal, que le estaba defendiendo. Eso fue hace un par de añitos, cuando él estaba en el Senado. Wow, sí. Y me salió scrolling en TikTok. Y antes de venir para acá, yo creo que fue de los últimos videos que de repente me salió. Y yo decía, wow, mano, la impotencia que uno siente y el enojo de ver cómo de repente se burlan de alguien que está defendiendo quizás los derechos de míos. Porque yo no estoy allí. Así es. Allí eso está a puerta cerrada, lo que se escoja allá adentro. Entonces que de repente yo vea que tú te estás riendo porque tú me vas a clavar a mí, yo lo voy a decir así, tú me vas a clavar a mí, ¿me entiendes? Es la real. Mira, eso es uno de los momentos más emblemáticos, cuán trágicos para Puerto Rico, emblemáticos de cómo se hacen las cosas en la legislatura, dominada por el PNP y el Partido Popular. Eso fue para aprobar COFINA. COFINA era una legislación para complacer a la Junta de Control Fiscal, donde por los próximos 40 años, yo tengo optimismo de vivir muchos años, pero voy a estar finito. Mi hijo tendrá 60 y pico de años, 60 años. Que yo 68. Entonces, oye, ellos comprometieron una parte del IBU a COFINA, que es para pagarle a los bonistas por 40 años. Significa que mañana cualquier gobernador que quiera eliminar el IBU no puede, por lo menos en esa parte de COFINA. Siempre vamos a estar por 40 años pagando eso. Y lo que estaba diciendo Manuel Natal en ese debate era precisamente, ustedes están comprometiendo a otras generaciones, a sus nietos, a sus bisnietos, a que paguen la deuda que ellos no crearon. La crearon ustedes, que fueron los que siguieron emitiendo bonos y aprobando deuda. Y le apagaban el micrófono y se reían de él, se mofaban. Sí, no, a mí me dio, chacho, yo y tú dices, hermano, pero ahí tú ves, tú sabes, Carlitos Colón contra Chiquistar, tú sabes, tú ves buenos y malos fácilmente definidos. 100%. Tú ves a alguien en su desesperación de defender, no los de hoy, contra los que vienen mañana, que les vamos a dejar este paquete. Es un paquete pesado. Pesadísimo. Y los que estaban allí tomando la decisión, riéndose, mofándose, por no decirte que ninguno había leído nada, fue que la Junta le dijo, apruébame esto, y se lo aprobaron fast track. Y caramba, esa no debe ser la forma en que se gobierna el país. Y es bueno que lo traigas, porque así mismo a mí me ocurrió en otras instancias. Yo presenté legislación para que los planes médicos cubrieran en sus etapas iniciales a niños síndrome Down. Eso no fue ni a vistas públicas. Presenté legislación para una moratoria en la construcción de las costas por la crisis climática. Tenía informe positivo para aprobación, no lo llevaron nunca a votación. Fomenté legislación sobre diversidad funcional. No hacían ningún tipo de caso para que hubiese una identificación especial, personas sordas que conducen, pues que la policía al verlo tuviera, ¿verdad?, el emblema internacional de la persona sorda, claro. O sea, cosas que no deberían tener nada que ver con política partidista, ni con ideología, ni estadidad, ni independencia, ni nada. Es cómo podemos ayudar a distintas comunidades invisibilizadas en Puerto Rico. Porque la presenté yo, no le daban paso. Yo les decía, pues ponle tu nombre. No tengo problema. Después que se apruebe, ponle tu nombre. Pero no lo aprobaban. Y eso es algo trágico porque eso nos ha atrasado como país. ¿Verdad? En las instancias que podemos mejorar las condiciones de vida de la gente, había siempre la traba de que no, esto es banquete total. Yo mando, yo apruebo lo que yo quiero, como quiero, y usualmente es al servicio de los inversionistas políticos de la Junta de Control Fiscal. Y que ahora que tú mencionas eso, esa es la importancia de hacer, ¿verdad?, en estas elecciones,
¿verdad? Los votos correctos dentro de todo el Senado, no solamente la gobernación, que eso es la otra, que la gente de repente se enfoca en gobernador, pero tenemos un montón de personas que están trabajando ahí, que de repente si no los tenemos, o sea, si no tenemos a la gente correcta, va a seguir pasando que hay gente que va a seguir siendo el tropiezo de siempre. Claro. Dentro de este tipo de, ¿verdad? De propuestas que uno va a traer, que quizás hace rato nosotros hubiésemos tenido un país con diferentes funciones que estuviera corriendo, ¿verdad? Al 100%, y tenemos, yo creo que un país que está corriendo al 30% hoy. Donde ahora mismo, y esto es bien interesante, como que yo cuando trabajé como ingeniero, mis expectativas, yo decía, ay, coño, mira, voy a trabajar para la NASA desde Puerto Rico, qué brutal. Chacho, aquí me gané yo el billetal. Me quitaban casi un 37% de mi sueldo completo. Y yo, o sea, mientras más ganaba, más me quitaban, más, menos me daba para el coste de vida, porque el coste de vida seguía subiendo. Pero no el salario. Entonces el salario estaba ahí, estaba aguantado. Y decía, ven acá, pero yo básicamente, yo estoy cobrando nada. Y me hubiese quedado en el trabajo que cobraba menos y estaba tranquilito. Entonces, esto lleva a que muchos puertorriqueños hoy día o se vayan allá afuera, o de repente, y esto me molesta mucho, que mucha gente mencione que el puertorriqueño culturalmente es un puertorriqueño diseñado para robar, diseñado para que en la calle venda droga, que si para ser cantante, para hacer esto, que es vago. Pero la realidad es que estamos viviendo un proceso donde muchos jóvenes, las conversaciones es, ay, vamos a hacerlo por debajo de la mesa para que nos quite el gobierno, para que haga esto, para que haga lo otro, porque es que es real, no le da para subsistir. Y sabes la cantidad de gente que yo conozco que de repente, o sea, y lamentable, y esto es lamentable, o sea, venden droga y todo lo demás porque tienen a sus mamás o a sus papás enfermos y no tienen nada más que hacer, porque no tienen, o sea, las oportunidades que pudieron haber tenido, la administración las ha simplemente vuelto ceniza. Entonces, de repente es frustrante ver esto, cómo sigue creciendo a medida que vamos en Puerto Rico aquí. Y mira, yo de todo lo que me has dicho, voy a tratar de resumir unas cosas. Número uno, yo he planteado que mi gobierno, cuando yo reclute mi gabinete de gobierno, el criterio no va a ser que sean del partido independentista. ¿Por qué? Deben ser personas que ocupen posiciones de acuerdo a su conocimiento, el mérito propio, lo que es su experiencia, la confianza y el respeto de sus pares en cada una de las disciplinas en donde se va a ejecutar, si eres secretario de Hacienda o un nominado. Yo quiero escuchar a la Asociación de Economistas, yo quiero escuchar a los profesores universitarios de economía, de recinto universitario de Mayagüez, de la YUPI, de las privadas, de los que fuera, de los recintos en general. Yo quiero tener constancia que tienes probidad moral y compromiso. Y si tienes una visión como la que yo tengo en términos de aliviar contributivamente y balancear lo que son obligaciones contributivas para hacer un país con mejor calidad, mejor ingreso y al mismo tiempo más progreso, fantástico. No te voy a preguntar si eres independentista, estadista, lo que fuera. Yo lo que quiero es que ejecutes con respecto a lo que necesita el país. Y así en las agencias de gobierno, acabar con la politización, con los recaudadores en las agencias, y cuando gana el rojo, entonces supervisa el que era del rojo, y el del PNP está leyendo periódico en el sótano. Y entonces cuando gana el azul, el del PNP sube a supervisión y el rojo baja a leer el periódico en el sótano, pero están pagando el gobierno tus contribuciones y las mías, esos empleos que no están produciendo. Entonces, yo no estoy diciendo que voy a votar a la gente porque tampoco se trata de que la gente no te... Es darle oportunidad. A tú en ese lugar no estás cumpliendo una función necesaria. Te vamos a dar herramientas de readiestramiento para que puedas, o en otra agencia o en el sector privado, poder insertarte y ser productivo, no leyendo periódicos. Y estoy, ¿verdad?, caricaturizándolo, pero los que me escuchan y tienen experiencia en esto saben que estoy diciendo la verdad. Claro. Que hay mucho batateo político en agencias de gobierno, no por mérito, sino por el color de la camisa que se pone el día de las elecciones. Así que eso es lo que yo creo, el mérito para ejecución de asuntos de gobierno. 2, mencionaste la legislatura. La alianza tiene candidatos a todos los puestos electivos. Es natural que en Puerto Rico todo gira alrededor de las candidaturas más visibles, comisionado residente, San Juan, en mi caso a la gobernación. Pero hay legisladores de distrito, hay legisladores al Senado por los distritos, son 8 distritos, tienes derecho a votar por 2. Por los distritos representativos tienes derecho a votar por 1, de acuerdo a donde tú vives. Ahí va a estar. Parte de la responsabilidad que tiene la alianza, y eso viene pronto, es explicar quiénes son en cada posición y cómo votar por esos candidatos para hacer una mayoría en la Asamblea Legislativa. Y es importante esa mayoría, primero, porque está en juego en las próximas elecciones. ¿Quiénes van a llenar 2 vacantes del Tribunal Supremo de Puerto Rico? Que estarían allí por los próximos probablemente 40 años, porque
dependiendo de la edad con que se nombren, van a estar allí mucho tiempo. Y si es para que continúe una mayoría de un solo partido político en lugar de una diversidad que represente a la diversidad puertorriqueña, entonces tenemos problemas. 2, ¿quién va a ser el Contralor de Puerto Rico? Que es un nombramiento de 10 años. ¿Quién va a ser el Contralor Electoral de Puerto Rico? Nombramiento de 10 años. Pero no solo eso, es que si vuelven a ganar las mismas mayorías que ganaron en el pasado, ya Jennifer González dijo, Tomás Rivera Chats vuelve a ser presidente del Senado y Johnny Méndez vuelve a ser presidente de la Cámara. El mismo presidente de la Cámara que permitió que bajo sus narices una María Milagros Tata Charbonnier se robara hasta los clavos de la cruz allí en la legislatura y fue convicta. O un Tomás Rivera Chats que fue cómplice de la Ley 7, despido de empleados públicos, de privatización, de Luma. Y nosotros, en mi casa, nosotros fuimos parte de esa Ley 7. Mi papá trabajó muchos años, o sea, mis dos padres trabajaron en el gobierno. Mi mamá trabajó 15 años y mi papá 17 y trabajó de cerquita ahí con el secretario. Y cuando pasó esto de la Ley 7, los dos se tuvieron que ir. Wow. Y fue trágico. O sea, la manera en que impacta todas las familias desde estas decisiones que la gente piensa de repente, no, votaron porque no te tocó a ti. Claro. Pero no es hasta que te toca a ti que tú tienes que ver todas las crisis que esta gente tiene que pasar. Igual en mi familia que tuvieron que pasar para poder llegar y subsistir. Sí, de repente te encuentras en el aire. Me encontraba en el aire y, o sea, es horrible. Y esto es lo que, por eso es que este podcast para mí era súper importante porque esta era literalmente la herramienta que yo le quería dar a mi comunidad, de que ellos se instruyeran de que esto no es un relajo. Ahora mismo yo estaba hablando con uno de mis compañeros que está ahí, que le dije, ingeniero también, y le dije, mira, realmente si aquí en Puerto Rico no ocurre un cambio, yo no creo que de aquí a 3 años más yo me pueda quedar. Pues yo si tengo hijos, yo no voy a querer darle un futuro así aquí. Entonces yo amo mi isla, a mí me encantaría seguir sirviendo, me encantaría tener esta plataforma aquí, pero si no hay una oportunidad, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya estamos a un nivel que estamos en una saturación y voy a brincar aquí, que esto es lo que yo quería decir, en la parte de salud. Y yo sé, y aquí quizás tú puedes tirar tu propuesta aquí. Nosotros en salud, yo tengo una mamá que tiene IODES, que se lo diagnosticaron hace poco y he tenido, ¿verdad?, la trágica historia de tener que trabajar con ella y junto a mi familia. Porque número uno, en la isla, en el mundo entero no se conoce mucho de esta enfermedad y si en el mundo entero no se conoce, en Puerto Rico menos. Es la realidad. Entonces tenemos una isla que en la parte de salud, 8,000 médicos se han ido a los Estados Unidos casi. Eso es lo que más o menos muestran las estadísticas. Desde 2012 esta gente sabía que ya la tendencia era esa. Y no se hizo nada. Digo, lo que se trató, ¿verdad? No se logró. Y de repente, ahora vivimos con básicamente 5 médicos que trabajan para ¿cuánto? 2,000 personas. O sea, no subsistimos. Entonces, de repente, cuando yo llevo a mi mamá al hospital, yo tuve que vivir y ver de cerca cómo de repente en un hospital Manolita de Cagua hay 30 camillas en sala de emergencia, con gente con apendicitis, colapsos pulmonares, en una sala donde nadie los puede atender. Y luego que te atienden, si no es porque tuviste una pala, tienes a alguien allá arriba que no sabe bregar contigo, que no tiene la educación correcta o que ya no tiene las ganas porque está asfixiado ya. O sea, ya ha tenido tanto trabajo el cao que no quiere trabajar más nada. Entonces, mi mamá tenía que esperar básicamente, y cuento la de mi mamá porque esta es la historia de mucha gente y peor, y estoy consciente que peor, porque yo vi allí hasta de cerca en el cuarto de mi mamá como dejaron a una señora morir. Porque nadie, que era lo que tú habías traído ahorita, el punto de que hay personas que ahora mismo tienen la edad de 70, 90 años que no tienen lamentablemente quien los cuide, con demencia, Alzheimer, y de repente ver cómo por culpa de poco personal dejaban morir a la gente ahí. O sea, yo como puertorriqueño, yo hasta me abochornaba. O sea, yo decirle eso a otra persona, yo ir a otro país y decirle, no, yo soy puertorriqueño, de donde los médicos no dan, donde la gente muere, pero nadie habla de eso. Nadie los defiende. Digo, por lo menos los que están en el poder ahora mismo. Porque para ellos todo aquí es fiesta, todo está como que Disneyland, está ready. Y parte de traer esto de la salud es como si tú, ¿verdad?, en este 2024 ganas la gobernación, ¿cuál es tu propuesta o tu plan para trabajar con este colapso de salud que es grandísimo? Mira, te voy a responder inmediatamente sobre eso, poniéndote el contexto. Yo hice una propuesta de una salud, tiene que ver con prevención, rehabilitación y tratamiento.
Porque también aquí nuestro sistema de salud no es un sistema de salud, es un sistema de respuesta. Ya una vez tú estás enfermo, entonces ver cómo se responde. Y esa respuesta está sujeta a los criterios de planes médicos privados, que son empresas de lucro. Y por lo tanto, ese criterio va a estar guiado por cuánto se va a ganar la empresa, no el tratamiento que necesita el paciente. Así que nosotros tenemos una parte de prevención, tenemos una parte de tratamiento, pero voy a la médula de la propuesta para los que quieran ver la propuesta completa, patrianuevapr.com, pueden entrar después de que vean el podcast, y ahí en patrianuevapr.com está la propuesta de salud completa. Pero tú me compartes una experiencia personal, yo te voy a compartir una personal. Mi hijo Gabriel a los 12 años fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Eso es un cáncer en la sangre. Así que, bueno, pues te puedes imaginar cómo tú lo has pasado. Pues, ser querido, a uno le encantaría decir, ¿por qué no me ocurre a mí? Claro. Porque, ¿verdad? Eso es lo primero que uno piensa rápido. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Y tú pasas por distintas etapas. A Gabriel lo atendieron en el hospital pediátrico aquí en San Juan. Y los técnicos, los empleados, las enfermeras, las oncólogas, todos fueron una cosa espectacular, pero espectacular. Gente de primer orden, hacían de tripas corazones. Gabriel está saludable, está súper bien, ahora empieza tercer año de universidad, está grandísimo, 6 pies, fuerte. Otro día fui con él al gimnasio y un señor me dijo, ese es su trainer. Yo, no, ese es mi hijo, y anda, o sea que está muy bien, pero en el proceso tú tenías que bregar con el trauma de un diagnóstico que la palabra cáncer tiene un peso mortal, que el tratamiento se refleja físicamente, se cae el cabello. Sí, tú tienes que ver de cerca todo lo que pasa. Exacto. Y para colmo, entonces las deficiencias del sistema. Por ejemplo, a Gabriel una de las pruebas que le tenían que hacer de cuando en cuando era lo que llaman una espinal. Te ponen una aguja entre la espina dorsal, te sacan un líquido y para hacerte ese procedimiento te ponen una crema en la espina dorsal para adormecerte. Sí, porque si no me imagino que es un dolor. Porque eso es una aguja así de larga porque tiene que entrar por el área entre las vértebras y a veces no llega y hay que un poco jugar hasta que entra. Y eso te adormece. No había, en ocasiones, ese anestesiante. Los padres que podíamos, ¿verdad? De alguna forma pagar, dejábamos esas cremas allí para que lo usara el resto de la comunidad, ¿verdad? Que estaba allí conviviendo con sus respectivos familiares el tema del cáncer. Pero en un momento yo tuve la confianza de conversar con enfermeras, con médicos. Me dijeron, usted sabe, yo en aquel momento era senador, ya electo. Usted sabe que los planes médicos privados le deben al hospital pediátrico $11 millones. Y no tenemos a veces ni gasas para hacer la cuestión de ponerte la quimioterapia, los medicamentos, etcétera. Y eso es lo que yo estaba leyendo, que cada vez también eso cuesta más caro. Claro, todos los equipos médicos cada vez suben un poco más. Claro que suben más, cuestan más. Y yo creo que la propuesta tiene que ser la siguiente, y la digo rápido. Aquí el país tiene que tener control de su sistema de salud. Y nosotros tenemos un presupuesto de $6,000 millones de salud, de fondos federales, fondos estatales, el pago de primas patronal, ¿verdad? El que es tu jefe que paga parte de tu plan médico o la totalidad de acuerdo cuando cubra, o los individuos que pagan plan médico. Y el sistema actual es uno en donde tienes ACES. ACES contrata con ese dinero planes médicos privados y esos planes médicos privados te dan un servicio bajo unas condiciones. Pero esos planes médicos tienen que ganar dinero. Así que de esos fondos de salud, mucho se va en el lucro de esas empresas de planes médicos, bonificaciones a los ejecutivos, salarios para los ejecutivos, gastos de representación, gastos operacionales. Eso no va al paciente. Un control. Claro, eso no va al paciente. Así que como esas empresas quieren ganar, cuando tú vas con tu plan médico y el médico dijo, el experto, el que conoce, el que estudió, te dice, tú tienes que hacerte el tratamiento A. Tú vas para hacerte el tratamiento A y cuando cotejan con el plan médico, la asistente del médico te dice, caramba, no te toca, según el plan médico, el plan A. Te cubre el Z. Porque el Z siendo el más barato y poco a poco te van subiendo de acuerdo a lo que ellos creen pueden ir atendiéndote sin llegar al óptimo, que es el más caro, porque mientras va ocurriendo van ganando, pero tú no estás recibiendo el servicio de salud. Y quien toma esa determinación en el plan médico es un burócrata que ve una tablita y dice, no le toca a ese, le toca a este otro.
Pero no está pensando literalmente. No, no. Y eso es lo que le pasó a mi mamá. Lo dice y realmente así mismo fue. A ella, de hecho, hasta el cuarto le cambiaron. Cuando descubrieron el plan distinto. Y esto me voy a atrever a decirlo de esta manera porque yo me atreví a decir un montón de cosas aquí. Yo estoy suelto, duro. Esto sirve también de ¿verdad? desahogo, Claro, yo mano. estoy desahogándome aquí, pero... Y yo decidí hacer dos cosas. Yo podía haber hecho un escándalo en las redes sociales por lo que te voy a decir ahora. Pero la primera acción que tomaron los enfermeros fue llevar a mami a una cama que se cerraba. So, básicamente, cuando la pusieron en el cuarto, se cayó la cama completa. Y, o sea, ella se desmanteló completa. ¿Qué sucede? Que la condición que tiene mi mamá, ella pierde su comunicación del cerebro con sus músculos y es del ombligo para arriba. So, lo que es el cuello, sus brazos, ella está inmovible en esas partes. Te imaginarás cómo cayó cuando la cama que cayó. no puede protegerse porque el cuerpo no le reacciona. Entonces, inmediatamente después pasa todo esto del plan, otro cuarto, otros médicos, otra flota. Entonces yo digo, wow, las cosas entonces son así, como que realmente tú depende o sea, no depende de tu salud, de tu condición crítica, depende de cuánto tú le puedes dar, o depende de cuánto tú estás aportando aquí y lo otro. Y aunque ella tuviera más caro, eso mismo, si ella ya había utilizado una parte, no, es que estos medicamentos no los puedes usar porque esto tienes que subir a otro. Y yo, Sí, bueno, o sea, entonces es fuerte. Y parte de lo que yo, ¿verdad?, promoví, en vez de irme por esa ola de ira e irme en contra del hospital y lo demás, porque yo reconozco que obviamente estamos pasando todos unas deficiencias y yo estoy consciente que hay mucha gente que la milla de la fuerza, extra, sí. claro, de la fuerza laboral, de parte de los enfermeros, los doctores, están dando esa milla extra. Porque, ¿verdad? Son un montón de personas que tienen que entenderla a diario. Pues yo expuse la historia de mi mamá y hasta la trayectoria de hoy, pues me topé con que en Puerto Rico no existía una fundación específica de lo que es LALS y todo lo demás. Y pues ahora mismo estamos llevando a cabo un evento que vamos a hacer en San Juan como un 5K, donde ahora, ¿verdad?, nos asociamos con la fundación de lo que es la distrofia muscular acá en San Juan. Y es posible que eduquemos, que esto se dé. Claro. Y, o sea, lo menciono porque el tener que yo llegar y renunciar a mi trabajo como ingeniero para yo poder aportar a mi isla. O sea, yo no creo que mucha gente esté dispuesto a eso, pero yo creo que era hasta innecesario que tuviera que pasar. Quizás yo hubiese sido el ingeniero ideal y trabajaba y lo demás y aportábamos para Puerto Rico. Pero que yo tuviera que sacar literalmente de mi tiempo para yo decir, mano, es que esto hay que cambiarlo, esto tiene que ser diferente. ¿Para qué yo voy a hacer videitos aquí en Instagram, entreteniéndote? Mientras que si yo muevo masa y nosotros movemos masa, que es lo que yo le digo a todos ¿verdad?, los colegas que son de esta industria o demás, vamos a hacer cosas que hagan sentido, claro, constructivas para la isla, que la gente se eduque, que la gente se llene de otra visión distinta. Y, mano, pues eso es lo que estamos llevando a cabo y por eso te quise traer ese tema de la salud, porque pienso que sí, hay muchas deficiencias de parte de nuestra administración, pero también la gente tiene que tener consciente que nosotros también podemos aportar a esto, quizás tan mínimo como ir a votar distinto este 2024. Mira, déjame decirte lo siguiente. En la propuesta que yo hago, esta corporación sin fines de lucro administraría los fondos de los 6,000 millones de dólares. Y el gobierno de la junta directiva de esa corporación establecería las fórmulas de pago a los proveedores de servicios de forma directa. Ahora es a través de esas aseguradoras privadas. Yo te pago directo, de manera que no es el ánimo de lucro, es el servicio de salud, eso que tú acabas de mencionar. Así que, ¿quiénes entonces van a formar parte de esa junta? Tienen que ser los actores de la salud, representantes de pacientes víctimas de impericia médica, representantes de médicos, representantes de hospitales, representantes de laboratorios, farmacias, etcétera. Y que de ahí, de salud pública, claro, profesores de administración de salud pública, y que de ahí surja ese modelo de pago. No es para prohibir las aseguradoras privadas, esas pueden estar y tendrán que competir con la aseguradora de esa corporación del Plan de Salud Universal, dando mejores servicios, mejores precios, y entonces eso propende a un mejor sistema de salud. 2. En el tema de cómo es que se establecen esas fórmulas de pago, tiene que haber un diálogo, que sea un pago justo al proveedor de servicio y que al mismo tiempo eso permita que los que vienen de afuera, jóvenes, sientan que tienen la capacidad de montar sus propios, ¿verdad?, sus propios centros
hospitalario o de servicios o de oficina. Hoy día esas empresas privadas de salud son los que establecen las condiciones si ese joven que viene recién graduado va a entrar o no a la red. Te lo digo porque conozco jóvenes que estudiaron fuera con la intención de volver a Puerto Rico y no los dejaban. Y estuvieron un año y se fueron de vuelta para los Estados Unidos porque aquí no les dieron entrada en las redes de ese sistema. Tú tienes que cumplir con unos criterios que te impone el plan médico. Si tú no cumples con lo que yo te digo, mi plan no te cubre y se protegen entre ellos y tú te quedas, pues si no puedo entrar a la red, no puedo recibir plan médico, tengo que pedirte que me pagues la totalidad en efectivo, cosa que no ocurre. Sí, que básicamente estás votando a los médicos para allá afuera. Claro. Indirectamente. El sistema está estimulando, porque como tú dices, hay muchos médicos comprometidos, técnicos, enfermeras, tanta gente que quiere quedarse en Puerto Rico y aportar porque sienten una vocación. Lo que tú sentiste cuando tú dijiste, si yo puedo hacer algo para cambiar el país, desde la plataforma que tengo lo voy a hacer. Ese va a ser mi rol. Y así en otras disciplinas como la medicina, la educación, con tantas cosas que han pasado los maestros y maestras en Puerto Rico. Y ahí están, porque tienen una vocación de vida, lo que a veces hay gente que no comprende. Pero te digo lo tercero para terminar con el tema de salud, a menos que tenga otra pregunta y seguimos hablando. Tranquilo. ¿Tú has visto los anuncios comerciales de los planes médicos? Sí, de Advantage, toda esa cuestión. Hace poco vi uno ahí bien loco de volando un helicóptero y poniendo la LMM allí. Te ofrecen masaje, te ofrecen que te recortan el pelo, que te recortan la grama, que te recortan al perro también, te hacen grooming. Sí, papi los ve todos los días y dice, coño, yo no tengo eso. Y entonces, o sea, es una cosa tremenda. Te llevan a centros comunales para bailar allí merengue y toda esa cosa. Pero cuando tienes un padecimiento médico y vas con el plan médico para que te cubran, eso no te lo cubrimos. Pues, ¿de qué rayo me sirve a mí que me recortes el pelo, que me cortes la grama y me recortes el perro si cuando tengo un problema no me vas a atender el problema de salud? Pues tú no eres un plan médico, tú eres un plan de calidad de vida, de compañía. Porque también explotan, volvemos, para que tú veas cómo es, todo esto se conecta. Se apuesta que mucho adulto mayor está solo. Así que la idea de que va el del grooming, que va a cortar la grama, que va a recortarte, que te hace compañía, básicamente es algo que en tu soledad, como adulto mayor, tú dices, pues qué chévere. Te lleva a la cita médica, pero a la hora de darte el servicio de salud, ahí no están. Y eso es lo esencial. Y eso es algo que tenemos que reflexionar como pueblo en nuestro sistema de salud. Lo que es salud como un derecho humano, acceso a energía eléctrica, acceso a educación, no debe depender del dinero que tienes en el bolsillo, sino que es una obligación como sociedad poder dar esos servicios a la ciudadanía más allá de cualquier otra consideración. Y que eso va vinculado, como tú dices, porque ahora mismo parte, y aquí es, ¿verdad? La otra fase es como que parte de la fuga, no solamente de médicos, de mucha gente aquí en Puerto Rico, es eso mismo, los altos costos de vida, que ahora mismo yo tengo por aquí que había visto unos porcentajes que habían mostrado de que como que anualmente los costos de vida básicos aumentan un 24% y un 18%, pero el 24% era mayormente de lo que eran las viviendas, los alimentos. Y, o sea, cuando tú ves este tipo de cosas, tú dices, mano, o sea, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a haber algo que pueda compensar? Porque quizás real, y va a haber mucha gente que lo va a pensar de esta manera y va a decir, no, pero es que mundialmente la economía sigue subiendo y lo demás, pero la mala administración también aquí nos ha dado, ¿verdad? El gran problema de decir como que, ok, no podemos montar una instalación o no podemos montar un negocio hoy porque primero para abrirlo, y yo soy uno de ellos que con lo de la marca de nosotros de ropa, para abrirlo tienes que sacar 7 permisos, que si de los 7 permisos ya tienes menos 10,000 pesos con todo lo que tienes que hacer, más la inversión de tu, ¿verdad? Materia prima y lo demás. Más adicional, si vas a tener un sitio donde vas a tener la tienda física, la luz se te va y es cara. Sí. Entonces, ¿cómo de repente nosotros podemos hacer, ¿verdad?, esta compensación para los altos costos de vida y cómo estamos viviendo hoy? Y igual, esa permisiología de... Mira, yo pienso que Puerto Rico, el que le diga a usted que Puerto Rico está bien, lo está engañando. Y a veces ocurre con la clase política, particularmente los que han gobernado. No, las cosas también no están bien. El que sale a la calle sabe que no están bien. Y el que comparte con la gente y que sale de la burbuja, sabe que las cosas no están bien. 100%. Pero yo sí tengo la esperanza de que un país que tiene un presupuesto de más de 12,000 millones de dólares y que tiene unos recursos humanos extraordinarios en conocimiento, en lo que es dedicación, en lo que es mano de obra,
nosotros podemos echar para adelante. Y obviamente va a haber cambios que pueden ser inmediatos, unos a mediano plazo, unos más a largo plazo. Pero como dice el pensamiento asiático, un camino de 1000 pasos comienza con el primero. Pero no Y a veces si nunca, miras que vas a dar 1000 pasos, no das ni el primero. Hay que dar ese primer paso. Y ese primer paso es una transformación en la manera en cómo en Puerto Rico se han escogido los gobiernos. ¿Tú deseas un gobierno con la esperanza de que se puedan cambiar las cosas y hacerse mejor? ¿O tú vas a votar por un gobierno que sea más de lo mismo por los miedos que te infunden con el cuco? Eso es lo que está aquí en juego. Ya yo sé lo que va a hacer el liderato popular y PNP. Ya lo empezaron a hacer. Construyendo narrativas de que si votas por Juan Dalmau, aquí va a ocurrir el mayor desastre de la civilización occidental desde los tiempos de las plagas. Que by the way, y voy a hacer ese paréntesis, algo bien interesante que me di cuenta estos días es, ellos son expertos en eso, porque yo me acuerdo bien específicamente que las campañas salían en televisión y cuando el segundo lugar eran los populares, tiraban todo. Pero yo decía, diablo, esto es permitido, o sea, esto es permitido, como que, o sea, se iban a fuego ahí con espinas. O sea, ahora mismo yo no veo ninguna campaña en contra de los populares. No, Básicamente es como que, Juan Dalmau, vamos a irnos en contra de esto. Y todos, los populares, porque se han visto en esas encuestas que mencionaste ahorita, que están en tercer lugar. Ajá. Yo soy la fuerza ascendente y el único candidato viable que puede derrotar a Jennifer González. Así que también los líderes del PNP me atacan a mí. Así que yo estoy ahora mismo como el foco de atención viviendo sin pagar alquiler en las mentes del liderato popular y PNP, lo cual te admito me provoca mucha satisfacción, porque significa que se está haciendo lo que se tiene que hacer y llevar el mensaje y que sea esta elección de historial y carácter y lo que uno puede aportar en este proceso probado. No me digas dónde vas a estar, dónde has estado cuando el país más ha necesitado. Y yo creo que eso es esencial. Así que ese primer paso tiene que ser cambiar la costumbre de cómo se vota en Puerto Rico. Y un nuevo gobierno es posible, está al alcance de la mano. Hay que inscribirse, como dije, antes del 21 de septiembre. Hay que hacer, los funcionarios de colegio tienen que estar ahí para que defiendan los votos tal cual se emitan, que se cuenten, sea lo que sea el resultado, pero que se cuenten limpios. Claro. Y eso es importante. Y creo que cuando uno mira lo que ha ocurrido en Puerto Rico, por ejemplo, permiso, tú me mencionabas en el caso de la ropa. Oye, yo conozco comerciantes, yo estoy en la calle todo el tiempo, yo conozco comerciantes que movieron su negocio que estaba aquí, en la misma calle. El dueño de la estructura le dice, te tienes que ir porque la voy a usar para otra cosa. Y movió su cafetería aquí, en la misma calle, 3 negocios más abajo. El gobierno le pide que tiene que empezar a sacar los permisos desde cero, para el mismo negocio, con el mismo concepto, con el mismo producto, arroz, habichuela, bistec, ensalada. Y tienen que sacar todos los permisos completos. Para el mismo bistec lo moviste 3 casas más abajo en el pueblo. Entonces, eso es un modelo que obstaculiza el desarrollo empresarial, comercial, en el caso de un negocio como el que tú, ¿verdad?, me describes de ropa. Pero ¿por qué 7 permisos? Si lo que tú quieres es poder tener mayor producción, con más ingresos que puedas incluso aumentar tu productividad, aumentar empleados, tener mayores facilidades, instalaciones para la venta. Y que lo más triste es que el de nosotros está digital. Por eso, pero que puede empezar digital y de repente sí, se explota como ocurre en muchos lugares. Pero te doy ese ejemplo porque yo sí puedo comprender que se exijan de forma rigurosa permisos cuando son proyectos que afecten la salud o el medio ambiente. O sea, cosas que requieren una intervención científica para garantizar que no. Pero tu ejemplo, sí, que está, claro que esto es, mira, yo diseño esta camisa con estos logos y la vendo y tiene sus particularidades y quedan chéveres. Pero ¿por qué tienes que pedirme 7, 8, 10 permisos? Y eso impide el que particularmente muchos jóvenes que en esta generación, lo digo por el ejemplo de mis hijos, suelen ser más independientes en cómo quieren desarrollarse económicamente. Son muy propios. Mi generación, tú vas a estudiar 4 años de bachillerato, te gradúas, si quieres una especialidad la haces, y de ahí entonces te casas, haces tu familia, y te fuiste de tu casa, y ahí tienes tu trabajo 8 a 5 y nos vemos. Eso que fue el modelo del cual crecieron otras generaciones, no es el modelo actual, hay quien lo hace, pero realmente es mucho más, no es lo típico, es mucho más móvil, es distinto, tienen mayor creatividad, ven otros modelos de cómo hacer negocios, tener ingresos, etcétera. Pero si no le das las herramientas para poder hacerlo, porque las herramientas que estás ofreciéndole son de la pasada, no digo yo década, del pasado siglo.
Entonces no es compatible la fuerza laboral que se está levantando con las herramientas que tienes que proveerle para que puedan desarrollarse plenamente. Así que eso sobre el tema de permisos es algo que se puede manejar de manera inmediata. Liberalizar la otorgación de permisos para hacer negocios siempre y cuando no haya unos elementos de salud o ambientales. Lo otro que tiene que ver con las personas que se fueron de Puerto Rico ya, los jóvenes particularmente. Yo creo que en Puerto Rico hay que establecer un vínculo con la diáspora en aquellos lugares donde hay más población puertorriqueña, donde se haga mediante un registro quiénes están allá, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus vocaciones, sus destrezas, etcétera, cuál es su unidad familiar y facilitar su regreso. Porque mi experiencia en los últimos 3 años y medio, yo visité universidades en los Estados Unidos y me reuní con gente de la diáspora. Yo fui MIT, Harvard, Yale, fui a Seattle University, Northeastern Illinois, Boston College, Florida University. Y que tuviste la oportunidad de ver los distintos ámbitos Exacto. de cada persona. Exactamente. Y puertorriqueños que estaban con quienes me reunían estudiando allá. Ya. Unánimemente, no te estoy diciendo una mayoría simple o una más o menos mayoría, unánimemente. Todos los puertorriqueños que están allá quieren volver a Puerto Rico. Pero reconocen esos estudiantes la imposibilidad ante las actuales condiciones de poder regresar, y ese es su mayor dolor. Su mayor dolor es el deseo y la imposibilidad que está fuera de sus manos de que las condiciones en el país no le abren las puertas para volver, porque aquí está su familia, aquí están sus amistades, aquí está su entorno, este es su país, y han tenido que irse. Y eso es algo penoso. Yo no juzgo al que se quiere quedar allá, al contrario, que se quede donde sea, porque donde late el corazón de un puertorriqueño, ahí está Puerto Rico, punto. Claro. Pero el que quiera volver, ¿por qué ponerle esa muralla de que no pueda? Y por lo tanto tiene que haber ese vínculo para cuando aquí surjan posiciones, oportunidades empresariales, etcétera, que se les pueda comunicar por medio de ese registro y facilitar el que vengan para adquirir vivienda, para tener sus hijos en una escuela adecuada y que además puedan conseguir el trabajo por el cual estudiaron. Y eso no es algo, ¿verdad?, que debe tomarnos a nosotros extrema imaginación, porque es que quieren volver. Claro, no, y sienten doble dolor al ver que de repente, o sea, básicamente le están quitando su tierra porque es una realidad. De repente tenemos aquí, si no me equivoco, ¿verdad?, lo que es la Ley 22, Sí. que de repente le abre paso a un sinnúmero de personas extranjeras que obviamente hoy día vemos como de repente un Rincón, un Isabela, un Aguadilla, un San Juan, Luquillo. un Luquillo, que la gente piensa a veces que San Juan es el único que se está llenando de extranjeros, pero cuando tú vas a esa zona, Rincón ya no es de puertorriqueños. Es la realidad, hasta los letreros yo creo que están en inglés. Bueno, Y los tragos son en inglés y todo. y si entras a algunos restaurantes, te lo digo porque yo estoy en toda la isla. Sí, así es, sí. el mesero te habla inglés y si tú le contestas en español, no te atienden bien. Eso es lo que es exacto. Si tú quieres adquirir vivienda, yo te voy a invitar a... no te voy a invitar a que hagas el experimento, porque ya yo sé el resultado y porque otra gente ya lo hizo, así que te van a decir copión, pero por culpa mía. Pero yo conozco personas que han llamado para viviendas que están anunciadas, para la compra de vivienda que están anunciadas. Y cuando llaman y hablan español, no los atienden o no les responden la llamada. Tengo Esa compañeros misma que la han pasado. ¿verdad que sí? Sí. Esa misma persona llama y habla inglés y recibe una llamada de vuelta al minuto. Si estás en Dorado, más. No, lo que tú ahí- describes. Y yo no tengo, y esto que quede claro, porque aquí como manipulan todo esa gente del bipartidismo, no son gente buena. Por lo menos los líderes, la gente de a pie, súper. Pero, mano, tú sabes que el pueblo de Puerto Rico no tiene en eso ninguna actitud de exclusión. Esto no se trata de xenofobia, de excluir al No, que es de full. afuera, de que si es gringo, que si no es gringo, americano. Al contrario, este país le abre la puerta a todo el mundo. Es que es la Y- igualdad de que de repente un empresario que está naciendo Claro. tenga las mismas oportunidades todo. que el que venga de allá. Porque a mí no Claro. me molesta que venga Hombre. aquí Logan Paul, durísimo, establecete. Pero que cuando vengan también lo hagan con un respeto a nuestras comunidades y cultura. Exacto. No a Exacto. venir a imponerse como capataz de finca, que yo los he visto en ocasiones por las reuniones que he tenido con comerciantes que me dicen, aquí vienen y me regañan porque yo tengo el negocio aquí o porque hago esto acá. Pero si este es mi negocio, si no te gusta no vengas. Pero el que viene de afuera con esos privilegios
de que si tú eres ley 22 con adquirir un inmueble en Puerto Rico, tú no pagas contribuciones ni federales ni estatales en Puerto Rico, pero tienes todos los beneficios, te dan alfombras rojas, construyes encima de los carey, de los cayos, de los arrecifes, y nadie te dice nada, y privatizas playas de facto poniendo piedras a cada lado cuando la Constitución dice que la Constitución dice que las playas son del pueblo. Oye, pero ven acá. Pues entonces, eso no es igual. Si vienes para respetar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y lo que somos como pueblo, fine, bienvenido. Y que puedas aportar el desarrollo de todos, económicamente, ¿verdad? Laboralmente. Pero si vienes como capataz de finca, no. Y la ley 22 abrió esa puerta. Y lo que han hecho es comprar propiedades, hacen procedimientos de desahucio, sacan a la gente, reconstruyen, ponen eso a precios inaccesibles y por lo tanto hay una crisis de vivienda en Puerto Rico. Y ahí quería llegar, como que yo hice un podcast hace poquito con alguien y se fue viral y no tenía consciente que esto era un tema bien sensible de la gente. Y yo le hice la siguiente pregunta y fue como que es una realidad que en Puerto Rico no hay casas para los jóvenes comprar. No hay, pero no hay por varias razones. Una, por falta de acceso a vivienda asequible, pero también por la estructura que los condenaron ustedes bajo la reforma laboral 1 y 2, que impactó el sector privado bajo la administración de Ricardo Rosselló, estimulada por la Junta de Control Fiscal. Y eso fue un diseño de algunos patronos en Puerto Rico que convencieron a esos líderes políticos. Dicho sea de paso, el presidente del Senado era Tomás Rivera Chats y en la Cámara Johnny Méndez, lo que ahora quiere Jennifer. Redujeron el periodo de vacaciones, redujeron el periodo de enfermedad, redujeron el periodo de maternidad, pero también aumentaron el periodo para que tú tengas permanencia en un empleo. Lo que duraba unos meses, lo extendieron un año. Y si al año a ti te votan, si te vuelven a reclutar, empiezas de nuevo el cálculo de ese año. Sí, eso Por lo horrible. tanto, condenaron a la juventud a estar en un limbo laboral donde no tienes permanencia. ¿Y quién te va a dar un préstamo a ti si tú no tienes garantía de empleo permanente? Y si te lo dan, tienen los intereses más altos. Olvídate. Y entonces, o sea, por eso te digo, la perversidad que ha habido en la política pública que tiene arreglo ha sido terrible, y particularmente para la juventud. No hay vivienda accesible para la juventud. Yo me reuní con la gente del otro Puerto Rico, con Alonso Ortiz Menchaca. Esa gente tiene un informe sobre el tema de la vivienda en Puerto Rico que es para pelo, sobre los costos de vivienda. Por ejemplo, una de las propuestas que yo he hecho, que es compatible con la de ellos, revitalización de cascos urbanos impactados. Tú vas a los pueblos en Puerto Rico, al casco del pueblo, son pueblos fantasmas. 100%. Hay estructuras, pero no están habitadas, o no hay comercio, como no hay residentes. Si comenzamos un proceso de rehabilitación de estructuras, y hay fondos con los fondos de rehabilitación y reestructuración después de María, que no me digan que no hay dinero, lo que pasa es que se lo quieren echar en el bolsillo, hacer megacentros de vivienda que son carísimos y que jóvenes no pueden accederlos. Oye, se pueden revitalizar esas áreas, hacerlas accesibles económicamente a familias, a jóvenes, y crear comunidad nuevamente. Creas comunidad, van a abrir negocios porque tienen allí una población residente que va a consumir, y de repente puedes darle vitalidad a los cascos de los pueblos en vez de continuar un desparramamiento urbano hacia las afueras, en donde afecta, ¿verdad?, lo que son terrenos agrícolas, terrenos que deben ser reservas naturales, y además de eso, que también lo que estás haciendo es sembrando cemento en una isla que territorialmente está limitada. Oye, pues utiliza ya las áreas impactadas. Yo no soy ingeniero, yo no soy, como llaman por ahí, un científico de cohetes, una cosa así, pero yo creo que eso es un paso sensato de planificación con respecto a cómo se diseñó en Puerto Rico la planificación urbana, que es desde el centro de los cascos de los pueblos hacia las afueras. Pero si esos centros se te quedaron en un caparazón por el abandono, pues revitalízalos para mantener una ahora comunidad. mismo, yo como joven, si a mí me hubiesen dado la oportunidad de mi pueblo, de ir allí y yo montar accesiblemente a los precios que es y algo razonable, créeme, que yo tuviera mi marca de ropa y el podcast allí montado, oye, poniendo a Corozal en lo alto. Así mismo es. Porque, y yo creo que esa es la sensación de cualquier otro joven y de cualquier otra persona, pero es eso mismo, o sea, ya es el momento que amerita el cambio. Amerita el cambio, no podemos ya seguir con de repente trabajando con, oye, voy a comprar un carro y está un 40% más alto que en cualquier parte del mundo. Claro. Voy a comprar una casa que está, o sea, por comparación del lugar que vaya a comprarlo, está, o sea, es demasiado, ¿verdad? De frustrante ver cómo esto se mueve de esa manera.
Así que tú tienes que salir a votar diferente. Sí. Eso es importante. Y es importante también porque esto es como los torneos. Yo uso el siguiente ejemplo, porque yo puedo comprender la frustración que tienen personas con lo que ha sido los gobiernos rojos y azules. Y antes pensaban, total, ¿para qué voy a votar si van a ganar los mismos, o los rojos o los azules? O que se van a robar y no va a pasar nada y ya. Pero lo que yo digo es lo siguiente. Primero, toda la descripción que tú has hecho durante esta entrevista, en estas elecciones se nos va la vida de verdad. De una nueva generación que tiene la esperanza de poder construir un nuevo país, pero si ven de nuevo bloqueadas sus aspiraciones, ¿cuántos se irían? Y cómo tendríamos una población cada vez mayor, etcétera. Por lo tanto, yo uso este ejemplo. Imagínense ustedes que en el último torneo del repechaje del equipo de Puerto Rico, se presenta el equipo de Lituania y el equipo de Puerto Rico no se presenta a la cancha. ¿Qué ocurre? Tocan el silbato, está Lituania, no está Puerto Rico. ¿Quién gana? Gana Lituania por confiscación porque el equipo de Puerto Rico no se presentó y sin lanzar una bola al canasto, medalla de oro, Lituania, campeones del torneo. Y aquí hay que ver eso así en las elecciones. Si usted no se presenta a votar, usted pierde por confiscación, porque está permitiendo que el que se presentó a votar decida por usted. Y va a decidir por usted sobre los costos de vida, falta de acceso a salud, falta de acceso a vivienda, falta de acceso a educación, porque de eso es lo que se trata. Y por lo tanto, quedarse en su casa es premiar a los que nos han llevado, a lo que usted puede causarle frustración, pero es precisamente por la falta de participación, de llegar allí, de estar en el torneo, de que usted se exprese, de que su voto es su voz. Y si usted vota informado y por conciencia, no porque yo esté aquí y yo le estoy diciendo vote por mí, no, vote informado, compare, con conciencia, piense por usted mismo. Y si usted vota así, aunque usted sea el único voto en esa caseta electoral, usted ganó, usted no tiene que bajar la vista ante nadie, pero tiene que votar, tiene que expresarse. No es el único foro, hay otros espacios. 100%. Esto que ustedes están haciendo es espectacular, porque esto es un espacio de información, ¿verdad? Liviano, es un diálogo que no es el soundbite de 30 segundos, pero esto aporta a interesar a personas que tal vez no están todavía mirando hacia este proceso que es tan importante. Hay otros espacios en el activismo comunitario, el activismo ambiental, desde las universidades privadas y públicas, jóvenes que están tratando de construir nuevos proyectos y modelos de negocio. Todo eso son espacios importantes que hay que fortalecerlos. Pero el 5 de noviembre es el día de las elecciones. Y el que no esté inscrito el 21 de septiembre perdió la oportunidad de dar un cambio al país que realmente es urgente y yo creo que es nuestro momento de reclamar nuestro espacio. Ya otros decidieron, ya estamos como estamos. Tú eres parte, y quienes nos están viendo mayoritariamente, parte de una generación en crisis. Entonces, nacieron y crecieron en la crisis. La crisis ya de cuando Puerto Rico venía abajo a finales de los 80. Entonces, no han visto todavía lo que es posible lograr en Puerto Rico, pero tienen conciencia y confianza en ustedes mismos. Pero tienen que dar ese primer paso para poder hacer una marcha de 1000. Ir a votar. Sí. Así que tienen que ir a votar, pero 100%. Oye, antes de irme, tengo aquí dos cositas que no quería que se me pasaran. No, esto ha sido súper denso. Yo creo que llevamos 1 hora y media, ¿verdad? Anda para el carajo. Y habíamos dicho 45 minutos, sí, que la gente no aguanta esto. Definitivamente yo creo que te abrí demasiado el espacio. Claro, sí. Bueno, es que, como te dije, tengo un hijo de 20, una hija de 17, a mí no me dejan hablar en casa. Así que cuando tengo oportunidad hablo mucho. Oye, oye, y esa es mi misión, como dije, en verdad, yo no pienso limitar aquí, ¿verdad? Cool, esto cool. Y más en este momento, yo creo que si la gente consume esto desde principio al final, es porque realmente estás buscando alimentarte de algo diferente y saber lo que está pasando, informarte. Porque al final del día, si, como tú dices, si no saliste a votar, si no te presentaste a ese juego, después no tienes derecho a quejarte porque perdiste. No tienes derecho a quejarte porque ahora, cuando vas a trabajar, te quitan más de lo que se supone que te ganes, sí, o que de repente no puedes comprar la comida para tu, ¿verdad? Para ti mismo en tu casa. Una de las cosas que quería antes de irme era tocar lo de... ¿Es real que se puede cancelar el contrato de Luma y lo degenera o es un proceso bien largo? Como que... Porque veo que en las redes sociales se ha tornado como que esta incertidumbre de... ¿Será
parte de una campaña política o será bien real que sí se pueda cancelar este tipo de contratos con estas personas? En mi caso, desde un principio, cuando se aprobó la ley de reingeniería en el sistema energético en Puerto Rico, yo era senador, le voté en contra y advertí. Este proyecto abre las puertas a la privatización y los elementos de la privatización lo que hacen es fijarse en las ganancias de las empresas, no en la gente y el servicio. Lo advertí. Partido Popular y el PNP, que fueron coautores de la medida, votaron a favor de la medida, abrieron la puerta, ahí tienen Luma. Yo lo advertí. Así que no se trata de porque vienen las elecciones, es porque ha sido una posición continua de parte mía, de que aquí el servicio energético debe ser un derecho humano, por lo que son suministros alimentarios, servicios de salud, medicina, lo que es educación, tiene que ser así. Así que en ese aspecto, yo lo que les quiero decir es que se puede cancelar ese contrato. Porque si bien es un contrato, los contratos no pueden ser ni contra la ley, ni contra la moral, ni contra el orden público. Y hay casos de excepción. Aquí, por ejemplo, cuando se aprobó la Ley 7, que a tus padres sufrieron de esos despidos, aquí dejaron en suspenso los contratos de los acuerdos sindicales. Son leyes entre las partes, eran contratos. El Tribunal Supremo dijo, cuando hay causas extremas, se pueden dejar sin efecto esos contratos. Pero no solo eso. Esos son casos excepcionales cuando las partes cumplieron sus obligaciones. Luma no ha cumplido sus obligaciones. Sus obligaciones en mantenimiento y distribución de línea, y quieren cobrarnos más por el trabajo por el cual han sido contratados y quieren ponerle la factura. Eso es incumplimiento de contrato, se puede cancelar. ¿Qué hacer entonces? Porque no solamente cancelar por cancelar. Nosotros tenemos que volver a lo que era la autoridad de fuentes fluviales, que fue el concepto original de una autoridad que manejaba el sistema de generación y distribución en manos del pueblo de Puerto Rico, pero quienes lo administraban eran profesionales del sistema energético, eran ingenieros, eran conocedores, eran personas que venían a servir para tener un Puerto Rico energizado, que fuimos ejemplo del mundo entero. Después vino la transformación a la Autoridad de Energía Eléctrica y después con los años vino la politización partidista en el reclutamiento de empleados. Empezaron los partidos políticos que han gobernado, el Partido Popular y el PNP, a usar su presupuesto como si fuera una ATH para pagar gastos recurrentes por malos administradores que eran, y llevaron a la autoridad a la quiebra. Y lo más interesante que siempre he pensado, o sea, en ninguna mente sana cabe como que la idea de tú decir, ¿cómo es posible que si tú tienes una sola empresa que genera y distribuye energía eléctrica, se quiebre? Si no tienes ni competencia en Puerto Rico. Tú tienes el único garaje de gasolina en Corozal. Tú tienes el único garaje de gasolina. No tienes competencia y lo llevas a la quiebra. Pues tú eres un campeón universal al nivel de Carlitos Colón. O sea, tú eres la mezcla entre John Cena, The Undertaker, o sea, un campeón a otro nivel. Está fuerte, pero que en Puerto Rico es a nivel intergaláctico el campeonato. Porque no solamente quebraron el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica, quebraron el monopolio de la Autoridad de Puertos, quebraron el monopolio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Tienes que ser, o sea, estamos hablando Star Wars, o sea, son distintas galaxias en donde tú eres un campeón. O sea, y yo creo que eso demuestra la incompetencia y responsabilidad de la política partidista en asuntos que deben estar en manos del pueblo de Puerto Rico. Así que hay opciones. Ya nosotros fuimos exitosos en una ocasión. El problema no es como te decía alguna gente, a mí también, que tenemos un defecto en el DNA, que somos inferiores y no podemos. Tiene que ver con la política partidista cuando mete la mano oscura en lo que es los asuntos de gobierno, que debe ser como un proyecto de país, que el servicio público no responda a un partido político, sino a un deseo de nuestra diversidad como país en términos políticos, pero que la actitud de la gobernanza sea una para cumplir con las aspiraciones de todos. 100%, ¿no? Y en verdad, o sea, al final del día, cuando tú lo vienes a pensar bien, sí, y esto lo menciona mucha gente, como que si realmente esto fue parte de una agenda de ellos política, como que para buscar un estatus distinto, porque hay mucha gente que dice, no, que eso lo hicieron mira cómo la gente llega. A mí me molesta cuando alguien viene a decirme, no, lo que pasa es que, mira, ellos lo quebraron porque querían privatizarlo o querían de repente demostrarle a Estados Unidos que solos no podían y que ahí ganaban el estatus. Y yo, pero esto es estúpido. Es estúpido. ¿Cómo tú no estás pensando en las miles de personas que de repente cada vez que se le va la luz, el respirador no le funciona y tienen que pasar trabajo? Así mismo es. O sea, la cantidad de personas que dependen esencialmente de todo esto. O sea, el trabajo, educación. Pero te voy a decir esto. La Autoridad de Energía Eléctrica, hacía tiempo el Partido Popular y PNP querían privatizarla. Lo que pasa es que
no le conseguían pareja. No le conseguían quién, porque veían una autoridad venida a menos, no le habían dado los mantenimientos, etcétera. Hasta que, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue el huracán María y la posibilidad de que la reconstrucción del sistema energético se le iban a asignar $10,000 millones. Y ahí apareció no un parejo o una pareja, aparecieron varios. Cuando acuden para la subasta, se miraron entre ellos, como las mejores escenas del Padrino. Se miraron entre ellos y dijeron, pero ¿por qué vamos a competir entre nosotros si podemos todos comernos el bizcocho? Y crearon un consorcio que se llama Luma, que está compuesto por varias de esas empresas para llevarse el bizcocho de los 10,000 millones, que nada tiene que ver con eso que tú mencionaste, que es lo más importante. El acceso a la electricidad, a la energía eléctrica, va desde los operadores de los respiradores hasta la diálisis, hasta los que están estudiando, no solo a distancia, sino hay centros educativos que no pueden operar si no tienen energía eléctrica. La Universidad de Puerto Rico, su sistema de aires acondicionados depende de energía eléctrica, porque no pueden operar meramente por el tema de lo que son los generadores eléctricos, porque si se afecta a su vez sin energía eléctrica, los bombeos de agua. No, y al final también, yo cuando estudiaba, yo siempre, o sea, tú como ingeniero te enseñan a ver todos los sistemas, cómo generan la electricidad, y tú ves los sinnúmeros de sistemas de generación que existen en el mundo. Okay. Y de repente a mí me enviaban a hacer el proyecto ahí a San Juan, ¿cómo es que se llama? A Palo Seco. Y nos decían, no, métanse allá y hagan este proyecto para ver cómo ellos generan todo. Y a nosotros trataban de no enseñarnos mucho, porque cuando tú ves la realidad, yo decía, wow, de todos los sistemas, el menos eficiente ya, el más obsoleto lo tenía Puerto Rico. El más que contaminaba lo tenía Puerto Rico. Sí. De 4 turbinas, una estaba funcionando. Con 3 nuevas, era la única funcionando para un montón de gente que le estaban distribuyendo y a media ahí cogiendo. Y decía, ¿cómo es posible? Esto no... Y uno preguntaba como que, mira, y a los que sabían de ahí, y para este momento era todavía Autoridad de Energía Eléctrica, le preguntábamos como que, bueno, no hay espacio como para innovación, o sea, como que innovar el sistema, gente, o sea, hay una flota de ingenieros en la Poli, en Mayagüez, un sinnúmero de sitios que tienen un montón de personas con conocimiento. No, es que pues, el gobierno no lo permite, ¿o cómo es posible? No, porque, y fíjate que ahora genera, que no lo mencionan, no sé si se han fijado, ni Jesús Manuel ni Jennifer mencionan a Genera, porque ahí hay un negocio con el gas, en donde hay unas personas cercanas a ambos que están metidas en eso y que son aportadores de campaña o colaboradores. Pues te digo lo siguiente, Genera es una subsidiaria de New Fortress. New Fortress es la principal empresa que le vende gas a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que Genera está impulsando un modelo de renovación para dirigirnos hacia el gas como fuente fósil de generación de energía, para comprarse ellos mismos el gas. Tremendo. O sea, Genera le va a comprar el gas a New Fortress, que es su matriz, y Genera es una subsidiaria. No, mano, o sea, está duro, ¿eh? ¿Campeonato universal o no? Sí, 100%. Y la única manera de acabar ese relajo y limpiar la casa es con un cambio, si no, más de lo mismo. Y como decía Einstein, hacer lo mismo esperando resultados distintos es el significado de la locura. 100%. Oye, mano, esta ha sido la mega entrevista. Yo creo que más yo me he vacillado completo aquí. Estoy practicando para los debates contigo, ¿no? Oye, lo diseñé más o menos así. Yo decía como que, lo tenía ahí. Pero fíjate, casi, oye, tengo un logro. Me di cuenta que tengo casi memoria fotográfica. Yo lo escribí ayer y yo no casi no lo miré. Yo bajé a ver si estaba diciendo lo que era, pero... Bueno, fluyó. No. Y además que pudiste hacer algo que no se hace en entrevistas tradicionales. Y está ahí sobre la mesa tu vivencia. Porque eso le pone cara, corazón a lo que tú traes. No es lo mismo cuando te preguntan, ¿qué usted cree del sistema de salud? A decir, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Y lo que le pasa a mi mamá. Lo que me pasó a mí con mi hijo. Entonces, de repente, eso se traduce en que somos portavoces de esos que nos están viendo porque están pasando. Si no es en el tema de salud, es educación, es falta de oportunidades de empleo. Y lo hemos vivido. Y solamente así es que uno puede tener esa pasión por lo que hace. Yo te felicito a ti, a tu equipo de trabajo, producción, al que dejó el celular sonando por ahí. A mi hermana, charo a mi hermana. Ya se acabó la entrevista, tranquila. No, está bien. No, pero que pónganlo. Fue ella. No, gracias a 1 millón a ti, de verdad, de corazón.
Oye, lo que le quieras decir a todas esas personas, ¿verdad? Que están viendo este programa, que se quedaron hasta el final, son los fieles. Los voy a felicitar. Gracias por quedarte hasta aquí. Lo que tú le quieras decir, Juan, ¿verdad? Que ellos necesitan escuchar. Estamos viviendo un momento crítico. Yo creo que, ¿verdad? Aparte a que siempre lo vemos jocoso y tenemos, ¿verdad? Estas plataformas así. Creo que estamos viviendo un momento de oportunidad en un momento oscuro. Sí. Y yo creo que la gente necesita esa voz de despertar. ¿Qué tú le dirías? Mira, eso último que acabas de decir, que es una frase que yo he escuchado muchas veces, que es que la noche siempre es más oscura justo antes del amanecer. Y nosotros como pueblo hemos tenido momentos muy oscuros, pero no teníamos antes la oportunidad de que hubiese realmente un amanecer. Y yo creo que en la medida en que cada uno de los que nos pueda estar viendo haga unas tareas sencillas. Si usted cree en el cambio, si usted cree que las cosas están mal en Puerto Rico, si usted quiere, usted, su familia, sus hijos, prosperar, estar mejor, tener calidad de vida, lo primero, inscribirse. Tiene hasta el 21 de septiembre. O por las redes sociales en la Comisión Estatal de Elecciones, usted puede entrar a la página de internet o acudiendo a una junta de inscripción permanente. Pueden visitar la página comisionadoelectoralpip.com y ahí le dice cómo puede hacer ese trámite. Es fácil. Apriete el botón, no le va a tomar mucho. Si tuviera alguna dificultad, hay manera de comunicarse con la comisión y lo orientan, ya sea por correo electrónico, lo que ofrece. La primera tarea. La segunda tarea, votar. Pero votar no es ir y votar nada más, es votar informado. Es ver las propuestas, es ver el historial, es ver quiénes se ofrecen, quiénes han sido cómplices de cómo estamos hoy, y quiénes hemos batallado para que no llegáramos donde estábamos hoy. Tercero, una vez decidido funcionario de colegio, hay que defender los votos de la gente. Esas son tareas esenciales que serían un paso gigantesco hacia el cambio que todos aspiramos y a lograr el Puerto Rico que merecemos. Y yo creo que en ese sentido, a tu nueva, ¿verdad? A tu generación, que es una nueva generación que se levanta y que ha vivido la crisis, le ha tocado un privilegio que cuán enorme puede ser, impone también igualmente una enorme responsabilidad. Como tú dijiste ahorita, si no damos el paso para un cambio, entonces tendrán razón para quejarse cuando gobiernen los mismos de lo peor que estén las cosas. Lo que no van a tener es fuerza moral para decirlo, porque cuando te convocó el país al momento en donde estaba en tus manos transformar la política en Puerto Rico, preferiste o quedarte en tu casa o votar por los mismos. Y yo creo que eso tiene que reflexionarlo cada elector, cada persona que nos está viendo. Es nuestro momento, pero requiere que cada cual asuma su posición, se ponga de pie y camine firme hacia ese triunfo de la esperanza. Ahí está, Corillo. Tremenda entrevista, mano. Ahí la tiene. Gracias, Juan. De verdad que gracias por el espacio. Oye, este otro episodio más, Corillo. Oye, ¿sabes qué? Yo, en verdad, esto es para la gente, el sneak peek, ¿sabes? Que yo había dicho antes que los que me conocen de antes, yo siempre decía que yo iba a ser alcalde. So, quizás cuando tenga 40 años, esta entrevista me acaba de motivar más. Así que nos vemos, Corillo. Nos fuimos la próxima. Ahora sí que sí.